Vamos a estar en un momento más con el coordinador político de la campaña de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, pero vamos al aeropuerto de Santiago. Llegó la expresidenta Michelle Bachelet y la expectativa, Roberto Carrasco, es por si va a tener un rol en esta última semana de campaña presidencial. Roberto, adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Exactamente a eso de las 9:45 de la mañana aterrizó el avión que la traía desde Madrid, un vuelo directo a la expresidenta, la exmandataria de nuestro país, Michelle Bachelet, y salió por esta misma puerta, por este mismo sector, a eso de las 10:25. Ella, obviamente, con un protocolo distinto en el sector de proveedores, la estaban esperando los escoltas, carabineros también, para rápidamente ya trasladarla hacia su hogar. Ella que, recordemos, llegó durante esta mañana. Se había hablado que principalmente iba a llegar justo antes o incluso el mismo día de la segunda vuelta. Bueno, ya lo hizo, ya está en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir durante los próximos días. Como tú bien decías anteriormente, está la expectativa, la expectación para saber si es que va a entregarle su respaldo o no a Gabriel Boric. Recordemos también que ella, cuando aterrizó a nuestro país, habían algunas personas, algunos adherentes que la estaban esperando. No pudieron hacer contacto con ella, obviamente por un protocolo, pero de todas maneras ellos esperaban que también tenga un guiño hacia la candidatura de Gabriel Boric, pensando también en que la fundación que ella creó durante el año 2018, también ellos sin contemplaciones, sin mediar nada, aceptaron entonces entregarle el apoyo irrestricto a la campaña de Gabriel Boric. Así que nos vamos a mantener muy atentos a lo que pueda ocurrir durante los próximos días. Al menos ella viene a pasar, como es de costumbre, las fiestas con su familia, en este caso la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Iván. Roberto Carrasco ahí en el aeropuerto de Santiago, y claro, está la expectación y también las limitaciones, los propios límites que el cargo de Michelle Bachelet le impone en torno a un apoyo político, electoral más explícito. Vamos a ver qué es lo que hace y por de pronto sí se espera que el próximo domingo esté en la votación. Roberto, cualquier novedad nos contactamos, ¿ya? Cómo no, buenos días. Buenos días, 10 de la mañana con 56 minutos. Hacemos mesa central con el coordinador político de la campaña de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, acá en el estudio. Giorgio, muchísimas gracias por la gentileza. Buen día, Iván. Saludos también a todas las personas que nos están viendo en la casa. Ya, vamos por parte. Uno, nos teníamos anunciada Camila Vallejo y algo pasó. Sí, hubo una descoordinación de agenda. No es que no queramos que esté, digamos, no, hubo una descoordinación de agenda. De hecho, ayer estuvimos en el comando comiéndonos un pay de limón que le regalaron a Gabriel, pero lo abrimos antes con Camila. Así que disculpa, Gabriel. Ya, por el pay de limón. Ya, pero no hubo ningún problema. ¿Sabes? No, nada, un problema de coordinación de agenda nomás. Ya, esa es la razón por la que Camila Vallejo no está acá. Lo que de alguna manera nos complica, porque también nos dejas con menos mujeres en la representación del programa de hoy. Pero bueno, ha sido la dificultad y así estamos. Michelle Bachelet llega a Chile. ¿Alguna expectativa? La verdad es que desde la fundación que creó la expresidenta Horizonte Ciudadano, hicieron una declaración hace unas semanas en la que mostraban el apoyo a la candidatura de Gabriel Boric, pero por supuesto ella acá, dentro de las distintas actividades que tiene que hacer, tiene pensado principalmente que es un viaje, tengo entendido, familiar también. Por lo tanto, hasta ahora nosotros no tenemos ningún antecedente de lo que vaya a suceder, pero se mantiene contacto con el círculo cercano, en particular de la fundación, que nos ha hecho llegar ese apoyo y por lo tanto hay un vínculo de comunicación ahí. ¿Pero hay alguna expectativa de un encuentro? No tengo ningún antecedente siendo coordinador político de que vaya a haber un encuentro, por lo tanto no, al menos esa expectativa yo no la abriría acá en este espacio. Ya, ok. No hay espacio para especular sobre eso. No tengo ningún antecedente para aquello. Ya, hablemos de algo que no es especulación, sino que un anuncio, que es una querella contra José Antonio Kast por parte de Gabriel Boric. ¿De qué se trata? ¿Por qué levantar ese tema después del debate de la Archi? A ver, esto fue una pregunta de los medios posterior al debate debido a la mentira que instaló José Antonio Kast en un debate público, un debate en una radio, ante lo cual él después se disculpa por haber ocupado un término que es un delito y que él se lo señala a Gabriel. Es que es una manera clásica que ocupan distintos sectores, particularmente la ultraderecha, de tratar de instalar una mentira y después, cuando nadie escucha, decir mis disculpas, pero ya está hecho el clip que circula por las redes sociales, por todos lados, el daño ya está hecho y después reculan. Entonces yo creo que ahí en este caso es ocupar la palabra abuso. Claro, en vez de la palabra acoso. Claro, y de partida es que no hay ninguna denuncia también. Entonces él se aprovecha, el candidato que estuvo toda la primera vuelta negándole los derechos a las mujeres y que después tuvo que pedir perdón de manera pública después de que las mujeres le dieran una señal que era grave todo lo que estaba proponiendo en términos de restricción de derechos. Él mismo trata de ocupar
alguna situación para poder sacar una ventaja política, lo cual creo yo es una bajeza tremenda, sobre todo porque no hay una denuncia y Gabriel no es en ningún caso un acosador, tal como lo dijo Emilia Schneider hace 1 o 2 días en sus redes sociales. Ya, pero precisemos un poco. La propia Emilia Schneider dijo que cuando la denuncia sí existía, ella le creía a la víctima, ella apoyaba a la víctima. Y la denuncia efectivamente existió. Otra cosa es que no haya registro ahora en redes sociales de que la denuncia estaba. Camila Vallejo lo reconoció en una entrevista. No hay ninguna denuncia a través de los canales formales. Y eso, de acuerdo. Y la misma persona que en su momento publicó algo en sus redes privadas pidió que no sea utilizada. Y en este caso el que vulneró eso sistemáticamente, en este caso ha sido el candidato José Antonio Kast, que se aprovecha de una instancia para instalar mentiras y para tratar de sacar una ventaja política. Por eso podemos discutir horas más sobre la filosofía de la entidad de la palabra existir. Por lo mismo creo que la bajeza de la candidatura de José Antonio Kast para vulnerar lo que mismo había dicho, en este caso la persona que subió una publicación a sus redes sociales y que pidió explícitamente que no sea utilizada, bueno, en este caso el candidato que le quería restringir los derechos a las mujeres muestra su bajeza al no como mantener esa protección en un debate público. Ahora, con una audiencia muy grande. La situación deja a Boric amarrado por 2 vías. Una, porque no puede hacer nada en rigor, porque no hay denuncia. No hay una denuncia formal. No hay una denuncia. Y evidentemente judicial mucho menos, digamos, pero ni siquiera en la instancia política. Yo creo que Gabriel ha sido como lo dijo la misma Emilia, ha sido particularmente responsable. Él ha dicho, yo estoy disponible para cualquier tipo de investigación, ya sea al interior del partido, ya sea en sede judicial, y lo dijo de manera explícita también. Sí, reconozco durante mi vida universitaria, muchas veces, porque estamos en una sociedad que es machista, haber hecho comentarios que quizás alguna persona le pudo haber hecho sentir mal, y por lo tanto yo a todas esas personas que en algún momento haya dicho una opinión que haya hecho sentir mal, le ofrezco mis disculpas, pero no hay ninguna denuncia que le permita a él entender cuál es la acusación. Claro, por lo tanto, que en una instancia de debate respecto a quién va a conducir el país, que se ocupa una bajeza de estas características, donde en el caso de José Antonio Kast no tiene ningún antecedente, ninguno, y lo intenta utilizar para ganar una ventaja política, nos habla del tipo de persona y el tipo de liderazgo que quiere ejercer en el caso de que sea electo. Ya, y por lo tanto, eso lo jugarán los electores. Ese es un tema de valores, ¿no? Es un tema de valores y principios de qué se está dispuesto a hacer para poder intentar ganar. Y yo creo que eso lo retrata de cuerpo y alma al candidato del rechazo, al candidato del no y al candidato de las fake news. Ya, eso lo juzgarán los electores, como le digo. El otro amarre para Boric y para su mundo, y para el mundo de ustedes en general, es que ustedes durante años han defendido el principio de que a las víctimas hay que creerles. Y en este caso, efectivamente, no hay una denuncia judicial, no hay una denuncia formal, pero hubo una denuncia, Giorgio, y siguiendo el principio que ustedes mismos han defendido, uno tendría que creerle a la víctima. Pero es que insisto, cuando no hay una denuncia que tú puedas saber cuál es el hecho, si es que no está esa denuncia, ¿no lo sabe? Si es que no está esa denuncia, tú no tienes de dónde agarrarte para poder defenderte. Boric no sabe. Entonces, Gabriel ha sido enfático en decir, si es que existe alguna oportunidad en la que tuve alguna actitud machista, en la que hice algún comentario que pudo haber lesionado a una persona en el sentido de decir, oye, me sentí pasado a llevar. Bueno, son cosas que de repente alguien puede que no se dé cuenta. Quizás tú, yo, las personas que están acá en el estudio, quizás alguna vez también cometimos alguna palabra que le puede haber causado daño a alguien, pero de ahí hacer el salto de lo que está ocupando José Antonio Kast para tratar de volcar votantes a su favor o eventualmente invitar a la gente a que no vaya a votar o no se anime a votar, a mí me parece que hay un trecho de integridad, ¿no? Que es gigantesco. Y yo creo que ese es el punto relevante de por qué sacarlo ahora o no. ¿Ustedes creen acaso, la gente que está en la casa, que a José Antonio Kast le interesan las personas que han tenido en algún momento algún tipo de denuncia? Lo sacan solo acá. ¿Cuándo en su trayectoria ha tomado este tema? Lo saca de manera oportunista. Entonces, lo que molesta, creo yo, y quizás las personas en la casa también lo pueden sentir, es el oportunismo y el aprovechamiento político, en este caso de José Antonio Kast, para con un tema que obviamente tiene sensibilidad. Ya, lo que pasa es que, por otra parte, desde el movimiento Me Too en adelante, este ha sido un tema esencial
en el devenir de la sociedad y por lo tanto importa lo que los candidatos presidenciales tengan que decir respecto por supuesto, de sus y el compromiso, de Gabriel Boric y a quienes, con todas las organizaciones que han trabajado este tema, que hoy día también están respaldando la candidatura de Gabriel Boric, es porque es la candidatura dentro de las opciones que tenemos hoy día, que son José Antonio Kast o Gabriel Boric, que está comprometido 100% por los derechos de la mujer y por luchar por toda forma de violencia. Eso está en su programa y también está en las acciones que han generado desde nuestra organización, cuando hemos presentado proyectos de ley, precisamente en eso. Yo fui uno de los firmantes, junto con Gabriel Boric, y apoyamos en la implementación del proyecto para sancionar el acoso callejero. Esto fue en 2014-2015, porque nos mueve esa convicción y porque también pertenecemos a organizaciones que han empujado esta agenda con mucha fuerza. Así que, al menos el compromiso nuestro está. Ya, pero se entiende la importancia de la contradicción, digamos, o de la eventual incoherencia por una denuncia que, efectivamente, formalmente no existe, pero que Camila Vallejo reconoció en una entrevista en Tele 13 Radio, que la propia Emilia Schneider dijo apoyar en un momento. Hay una publicación en redes sociales. Y Gonzalo Winter no dijo, hay una denuncia. Gonzalo Winter, el diputado, dijo en la red, hace un par de días, digo, que no es precisamente un medio de ultraderecha, dijo que él sabía, él conocía la entidad de las acusaciones, él sabía cuáles eran las conductas por las que era acusado. Eso es lo que dice él. Yo entiendo que si lo reconoce Winter, el candidato también lo sabrá, digamos. Mira, hay una cosa que es clave. Llevamos, ¿cuánto? 5 o 10 minutos. Y esto es lo que quiere generar José Antonio Kast. ¿Ya? José Antonio Kast quiere que no se hable del futuro. 8 minutos ya. 8 minutos. No quiere que se hable de las propuestas, por ejemplo, de que él dijo en un debate que quería aumentar la cotización con cargo al trabajador. No dijo no ha dicho cuál es su propuesta en materia de salud. Quiere mantener un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres. No ha hablado sobre cómo quiere proteger el derecho al acceso al agua. De hecho, dijo que era terrible que los ríos desembogaran en el mar. Es decir, que estamos hablando de temas importantes que le preocupan a la gente. Hay sequía, hay problemas de vivienda. Y lo que José Antonio Kast setea en el debate, y de eso se trata la miseria de su bajeza al momento de instalar un debate, es que te tiene a ti, a mí, hablando de un tema que probablemente las personas entienden en la casa que fue aprovechamiento político. Y no nos dejan hablar, entonces, de los temas importantes, los temas por los que la ciudadanía hoy día está más preocupada, y que saben, en materia de género, por ejemplo, que la candidatura de Gabriel es sólida en materia de propuestas, y que contrastan enormemente con un candidato que le quería quitar los derechos a las mujeres, quería hacer que las mujeres estuvieran obligadas a parir si es que eran violadas. Un candidato que quería, que le dice a su señora que está loca por querer tomar anticonceptivos. Estamos hablando de ese tipo de candidatos. Imagínense toda la gente que está en la casa, las mujeres que toman anticonceptivos para poder tener planificación familiar, para poder tener relaciones sexuales, y que su marido le diga que está loca por querer tomar anticonceptivos. Estamos hablando del que durante el 2008 armó protestas en contra de la píldora del día después. La píldora del día después para mujeres que pueden haber sido vulneradas, para que no tengan que quedar embarazadas. O sea, estamos hablando de una persona que tiene un historial de atentar contra los derechos de las mujeres, que instala este tema y nos tiene a ti y a mí conversando de una publicación en redes sociales donde no hay denuncia sobre un candidato que tiene integridad absoluta en esta materia. Una publicación en redes sociales que, y habrá gente a la que no le importa y otra gente a la que sí le importa, que de alguna manera le raya la pintura al candidato, ¿o no? Pero si nos tiene hablando de eso, evidentemente ha mermado en la situación del debate y lo ha bajado a la alcantarilla, a las cloacas. Eso es lo que ha hecho finalmente José Antonio Kast con ocuparlo de manera tan burda, más encima haciendo una mentira, haciendo una mentira en el debate y después escondiendo el brazo. Ya, porque o sea, digamos que una acusación por acoso es una acusación de una entidad importante, digamos. O sea, no es cualquier cosa. No es necesariamente una cloaca. Por supuesto, pero concordemos que él no tiene ningún antecedente y él lo que hace es llevarlo a la cloaca para que precisamente... ¿A eso se refiere con la cloaca? Él lo lleva a la cloaca. Él lo lleva al alcantarillado sin que le importe realmente el tema como dicta todo su antecedente hacia atrás. Ya, hablemos de otra de las cosas que provocó controversia esta semana. Gabriel Boric dijo el viernes en el debate de la Archi que el senador Juan Ignacio Latorre se había equivocado al decir que las pensiones no iban a ser heredables en el nuevo sistema de pensiones que su programa de gobierno está proponiendo. Pero Latorre no se equivocó realmente. Latorre dijo lo que está escrito en el programa de gobierno, digamos, básicamente. ¿Por qué Boric dice que se equivoca? Porque el encuadre del debate, al cual muchas personas hoy día están, me imagino, tremendamente preocupados, es qué pasa si tienen ahorros hoy día en sus pensiones, si es que a futuro quieren seguir teniendo ahorros a partir, por ejemplo, del pilar de APB o a partir de las cotizaciones obligatorias. ¿Qué va a pasar con su familia? ¿No? ¿Qué va a pasar si es que en el caso que, por ejemplo, se mueran? Quieren tener certeza respecto a la seguridad social, es decir, cuánto van a recibir de pensiones, porque hoy día son bajísimas las pensiones, y por lo tanto, ¿cómo vamos a quedar en un nuevo sistema de pensiones? Y también, en el caso de fallecer,
a una temprana edad o eventualmente a más avanzada edad estando pensionado, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con la Y en ese sentido, nosotros lo que hemos garantizado, y ese ha sido un giro que hicimos en la segunda vuelta y quizás Juan Ignacio en el momento que dio la entrevista no lo tenía tan claro, es que nosotros incorporamos que toda persona al fallecer podía contar con algo que existe hoy día a través de la renta vitalicia, que es la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia, ya. Y por lo tanto, asegurarle la tranquilidad a las familias que cotizando, al igual como es hoy, que no es que a través de ese sistema le pasen la herencia a la familia, sino que le dicen, usted va a tener garantizada una pensión de sobrevivencia. Claro, porque en la práctica lo que ustedes proponen es que en el nuevo sistema, a ver, todo esto en relación con las nuevas cotizaciones, porque las antiguas ya hablaremos de eso. Las antiguas van a tener toda la propiedad y sí. También el pilar que nosotros hemos planteado como voluntario, que sigue siendo parecido a la APP, es una cuenta individual que renta absolutamente igual como lo hace hoy día y que es propiedad 100% de cada trabajador o trabajadora. Esos dos pilares están claros. Y con las nuevas cotizaciones con la cotización obligatorias es donde nosotros hemos dicho que se va a tener esta modalidad, en el caso de que la persona fallezca, va a tener todo el acceso a que, al igual como sucede hoy, pueda tener acceso a la pensión de su sobrevivencia. Más o menos durante los primeros 20 años de pensión, digamos. Exactamente, o sea, ahí se fijarán los detalles y eso será parte del debate parlamentario. Ya, pero es parecido a eso. Eliminar el cuco de, oye, si es que yo me fallezco, voy a perder todo lo que... No, eso en absoluto, porque la familia va a estar protegida, al igual como supuestamente tiene hoy el día de hoy. Claro, la protección es baja porque los montos son bajos, pero esa protección nosotros queremos que sea incluso sin prima. Ojo, porque hoy día hay que pagar una prima para acceder a eso. Hoy día nosotros lo que estamos planteando es que va a venir incorporado en el seguro social que nosotros estamos planteando. Sin prima. Sin prima adicional. Ya, ahora, la palabra herencia es la complicada porque en rigor no es una herencia. Y en ese sentido, bueno, la Torre tiene toda la razón. Si lo que la Torre describió es lo que hay en el programa. Si lo describimos así, entonces hoy día tampoco hay herencia en esos términos con el sistema de renta vitalicia y las pensiones de sobrevivencia. Con el sistema de renta vitalicia. Exactamente, lo que hemos dicho es que vamos a mantener esa modalidad, porque en el sistema que nosotros planteamos no hay retiro programado. Exacto. Por lo tanto, es obvio que vamos a mantener exactamente el mismo sistema que se mantiene hoy a través de la pensión de sobrevivencia. Se va a parecer entonces a pensión de sobrevivencia y a renta vitalicia. Ese sería el Esa es la idea, porque nuevo sistema. La idea es que no se le acabe la pensión. Imagínate las personas que dicen hoy día que tienen que hacer retiro programado y tienen que calcular la edad y apostar y tienen asesores previsionales para decir, bueno, ¿cuál me conviene más? Nosotros queremos darle tranquilidad a las personas. Los sistemas de seguridad social están para eso, supuestamente, para poder brindar seguridad a las personas de que van a poder tener una vejez digna. Ese es el cambio de paradigma que nosotros planteamos, con un piso de 250.000 pesos y que con la contribución adicional las personas puedan decir, ok, tengo más o menos certeza de cuánto voy a tener, que si es que hay un bajón como el 2008 con la crisis subprime o una crisis como la del 2020, la gente no tenga el shock de una rebaja que diga, chuta, no me voy a poder pensionar ahora, me voy a tener que pensionar en 5 años después porque me bajó el monto. Bueno, eso es seguridad, ¿no? Es como un seguro que las personas van a poder tener garantizado una pensión mucho más alta que la que tienen hoy. Yo sé que puede que no estén todos los parámetros definidos, pero cuando se creó el sistema de las AFP se habló de una tasa de reemplazo del 70%. O sea que la pensión iba a significar el 70% de más o menos los últimos sueldos. Y no lo ha conseguido ni cerca. Por supuesto que no se ha conseguido, digamos. E incluso algunos entusiastas hablaban del 100%, pero bueno. ¿Qué tasa de reemplazo podría tener este sistema? Va a depender del nivel de ingreso. Las personas que tienen menos ingresos van a tener una tasa de reemplazo que incluso puede ser cercana casi al 100%, ¿no? O incluso gente que no ha cotizado. Porque van a partir porque parten de 250.000 pesos, ¿no? Pero claramente eso va bajando hasta los ingresos que son más altos y nosotros queremos asegurar, no tengo el promedio acá de cuánto sería la distribución, pero si parte de 250.000 pesos y hoy día tenemos una mediana que está en los 420.000 pesos, créeme que va a ser una tasa de reemplazo bastante importante, mucho mejor, por cierto, que la que tenemos hoy día. Ya, ¿y se financia en el largo plazo? Sí, claro. O sea, se financia por distintas razones. Hay una parte, un tercio de la nueva cotización va a reparto puro. Sí. Y ahí, nosotros, desde el punto de vista de la demografía, no parece... No parece cuadrar, digamos. Tú tienes por un lado rentas generales que van a financiar la pensión básica universal para todas las personas con un piso de 250.000 pesos. Luego tienes un sistema que va a través de la cotización, que como tú bien dices, distribuye tanto para el ahorro colectivo, que va a rentar en el sistema financiero, ¿no? Con distintos parámetros para tener sostenibilidad, para tener un montón de objetivos que también se buscan, inversión acá a nivel local, etcétera, y que a partir también de ese pilar contributivo también se permite tener solidaridad intergeneracional. Hay una rentabilidad colectiva, como se llama. Y por lo tanto las personas así pueden ir creciendo los fondos y de esa manera acumular una mejor pensión por sobre los 250.000 pesos hacia arriba. Eso con 2/3 de las 16%. Sí, y eso es paramétrico, obviamente que va a ser sujeto a la discusión del Congreso. Y el otro tercio, el que se va a reparto puro y ahí... Pero eso es sostenible, ¿por qué? Porque nosotros primero separamos lo que es
aporte del arca fiscal, que es lo que los sistemas de reparto en las sociales democracias europeas tienen el problema, que tienen la llave abierta siempre del ingreso fiscal. Claro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todos los presupuestos tienen que decir, chuta, ¿qué hacemos con las pensiones? No, nosotros ponemos un piso de los ingresos generales de la nación y, por otro lado, con las cotizaciones inmediatamente, como no tenemos ingresos definidos, es decir, beneficios definidos, el sistema se va a tener que regular y autofinanciar con los parámetros. Y esos parámetros se pueden ir... El problema es que si ese tercio, el tercio que va a reparto, disminuye porque disminuye la cantidad de cotizantes, entonces los parámetros definidos van a tener que bajar, digamos. O sea, podría eventualmente un gobierno enfrentarse al dilema de bajar las pensiones. No, eso yo creo que no debería suceder, sino que en general la presión tiende a hacer que aumenten, pero lo que sucede en todos los países... Si hay menos cotización, hay menos plata en ese chorro que usted escribía, es posible que tengan que bajar las pensiones, lo que sucede técnicamente. Sí, pero también tenemos, acuérdate los bonos de reconocimiento que están del sistema antiguo, que se han tenido que financiar desde el fisco desde el año 80 hasta la fecha. Claro, lo que pasa es que todo eso lo ha pagado el fisco menor, y eso viene bajando, porque la gente ha tenido las pensiones y la gente va falleciendo, porque es la curva natural de la vida. Entonces, por lo tanto, va a quedar eso también es plata que el Estado está gastando y que se va disminuyendo y que se cruza con un alza en algún momento de beneficio, que en este caso por el pilar contributivo. Entonces, perdón, por el pilar básico solidario de la pensión básica universal que queremos. Ya, espérese un poco. Dos dudas. Una, a ver, con el stock de hoy, lo que usted y yo tenemos en la AFP ahora, claro, eso va a seguir siendo nuestro. Absolutamente, 100%. ¿A dónde lo vamos a poner? En una entidad que va a ser parecida al Banco Central en cuanto a su institucionalidad y autonomía y que permita tener las mejores capacidades para rentar esos fondos, es decir, para que tengan una buena rentabilidad y crezcan, y al mismo tiempo que pueda tener aspectos de gobernanza donde los trabajadores y trabajadoras también puedan tener representantes y no sean hoy día los gerentes de la AFP o el directorio el que decida, porque es mucho poder económico y político y por lo tanto ahí es mejor que guarde una gobernanza mejor que la que tenemos hoy. ¿Con esos cambios de gobernanza podrían ser las mismas AFP? ¿Cómo? O sea, las AFP que existen hoy, que sigan existiendo y sigan administrando fondos. No, porque generan una ineficiencia que es muy que no tiene mucho sentido, porque tú igual tienes que invertir los fondos en distintos mercados de capitales, con distintos parámetros, pero hoy día tienes no sé cuántas son hoy, 7, 8 AFP que tienen gastos internos, que tienen utilidades, que tienen un montón de gastos que no se justifica hoy día, y que eso, todo ese monto que uno paga a partir de las cotizaciones de los trabajadores y la prima que hay que pagar, toda esa prima que hay que pagarle a la AFP es plata que podría irse, que hoy día se la están sacando los trabajadores y que podría irse perfectamente a mejorar las pensiones. Ya, pero nadie nos va... Ya, pero espérese un poco. Tenemos, nosotros dos juntamos 100. Claro. Los tenemos que llevar a alguna entidad que nos administre. Claro, y esa entidad... Pero esa entidad nos administra gratis, pues. No, pues, pero va a tener un costo interno muchísimo más bajo y más eficiente que el costo que tiene el mercado de las AFP. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza de venta, porque no tienen gasto en publicidad, porque no tienen que tener 1 millón de oficinas. Ya, pero como sea. El gasto corporativo y la utilidad es muy grande. Pero como sea. Si las AFP ganan mucha plata al año. Ya, pero como sea, el stock que tenemos, usted y yo tenemos... Se va a mantener en la propiedad que ya pagó comisión, va a tener que empezar a pagar comisión de ahí en adelante. No, porque, insisto, va a estar internalizado el costo. ¿Cómo no? Si alguien tiene, o sea, hay que pagar por el servicio. Pero va a ser muchísimo más eficiente de lo actual. Por lo tanto, nosotros lo que queremos garantizar a las personas que están en la casa es que su pensión, con nuestro sistema, va a ser sustantivamente mejor que la actual. Independiente de los costos de administración del sistema. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado final, que es lo que a la gente le interesa, ¿no? A la gente le interesa cuánto nos va a llegar. Este sistema versus este sistema, el nuestro es sustantivamente mejor porque parte de los 250.000 pesos y gestiona de manera mucho más eficiente el recurso que va ingresando a partir de las cotizaciones mensuales de los trabajadores. Ya, entonces debería ser una tasa de administración menor, pero existe. Muchísimo menor. Pero entendemos que existe. Por supuesto, o sea, el sistema no se financia, la gente que va a estar trabajando, la gente que va a estar invirtiendo, es algo que no sucede, tiene que trabajar gente en eso. O sea, hay gente experta, hay gente que puede tener todas las competencias. ¿Y qué pasa si usted y yo elegimos un administrador para nuestros ahorros antiguos y a ese administrador le da mejor que al ente público? No, o sea, ¿en qué sentido? Nosotros piensa que con nuestro stock, el que sí, pero piensa que el stock venía rentando en los 80 a una tasa superior al, no sé, cerca del 10% o 12%, después en los 90 al 8%, después al 4%. Ha venido bajando la rentabilidad. Un poco. El fondo A de la AFP ha rentado este año no hay tanto por ciento. Este año, extraordinario. Si uno lo acumula los años pasados, todavía se mantiene una tasa baja de la última década. El fondo A los últimos 5 años tiene como más de 8% de rentabilidad, pero no importa.
Este año tiene 9%. Sí, tiene 9%. La recuperación... Y digamos que el ente público que va a administrar las nuevas cotizaciones, dos tercios de esas nuevas cotizaciones, digamos que tiene una rentabilidad de 4%. La gente va a decir, chuta, ¿qué hago? No, ¿Sí vamos no? a tener... O sea, se puede producir esa contradicción, digamos. El mercado de capitales ha tenido fluctuaciones importantes. La pandemia fue una de ellas donde bajó muchísimo y por lo tanto la recuperación ha sido bastante acelerada. Ya. Esos son números que tú estás mostrando y que en el acumulado efectivamente han rentado. La idea es que el sistema, con los mejores parámetros y los mejores equipos técnicos, puedan hacer rentarlo al estándar que lo hacen las mejores compañías inversoras de capital. Esa es la idea. No, se lo creo. Si la pregunta es, ¿qué pasa si Pero es que no tengo una bola de cristal acá. No, la idea es poder garantizarle pero uno se a las hace esas personas. preguntas cuando hace un programa de gobierno. La idea es poder garantizarle. Técnicamente, ¿qué pasa? La idea es poder garantizarle a las personas que va a haber una rentabilidad. Eso también está en nuestro programa de gobierno. Una rentabilidad garantizada que habrá que discutirla en el programa, en la discusión parlamentaria. Pero la idea, insisto, las personas en la casa tampoco tienen la certeza de que el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D o el fondo E vayan a rentar una cierta cantidad. No, pues si yo no estoy diciendo que vayan a rentar para siempre. Por lo que tanto, digo es que puede pasar, teóricamente, que al y la equivalente del fondo A... La ciudadanía tendrá que ver cómo rentó el fondo y ver si es que ese sistema le funcionó mejor o no. Es que se va a producir una tensión, a eso me refiero. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Porque lo que entiendo es que uno no se va a poder pasar de un lado para otro. La tensión se resuelve. ¿Sí? La tensión se resuelve con que el piso que nosotros queremos proponer con 250.000 pesos va a hacer que toda la población va a tener una pensión mejor que la que tiene hoy. Y eso cuando la ciudadanía lo ve y lo escucha en la calle, porque nosotros estamos garantizando, estamos poniendo buena parte de la recaudación fiscal que queremos hacer, la estamos poniendo al servicio de garantizar a las personas que van a tener buena pensión, que van a tener un buen sistema de salud, con un sistema universal y también una buena vivienda y acceso al agua. Esas son prioridades para nosotros. La pensión garantizada universal que acaba de proponer el gobierno por 185.000, ustedes ese piso lo ponen en 250, cuesta 3.200 millones de dólares al año en régimen, según el ministro Cerda. ¿Cuánto cuesta esta con 250.000? Nosotros hemos calculado que está entre 2,5 puntos del PIB. ¿Ya? El PIB hoy día, un punto del PIB está en cerca de los 3.000 millones de dólares, por lo tanto hay que hacer la multiplicación, no, un poco más. Casi 8.000, sí, casi 8.500 millones de dólares, en régimen. En régimen, sí, no, por supuesto, en régimen. La cifra es 3.200 de menos en régimen. ¿Y llega hasta el 90%? ¿O es universal? Nosotros lo hemos planteado universal, hay que ver si es que el último tramo del 10% funciona más como el P+, es decir, como el pilar solidario de hoy día, es decir, que te complementa, pero básicamente a toda la población garantiza. Pero siempre garantizar que toda persona que se jubile va a recibir desde un piso de 250.000 pesos y por encima de eso va a estar la cotización que van a estar haciendo. Y por lo tanto, yo no he visto todavía el proyecto del gobierno porque no ha ingresado el detalle del articulado, que probablemente vaya a estar puesto mañana en la cuenta del Congreso, pero nos hemos sorprendido varias veces con la letra chica y en este caso el gobierno, más allá de que esté haciendo una acción desesperada para tapar la mala propuesta de pensiones que tenía José Antonio Kast y poder tratar de dar por superado el tema de las pensiones, nosotros decimos, con más convicción que nunca, después del anuncio del gobierno, nosotros vamos a empujar una pensión básica universal y terminar con el sistema de AFP que hoy día es parte del problema y no de la solución. No se me había ocurrido esa interpretación, tenía otra interpretación de por qué lo lanzaron la semana pasada. ¿Cuál es la interpretación? A ver, oportunismo electoral. Nos queda poco tiempo. Cambio de opinión de Boric sobre el tema del rodeo, más allá de que toda persona inteligente tiene derecho a cambiar de opinión. Pero lo que me llamó la atención el argumento que dio en el debate. Dijo, he conocido a la gente que practica el rodeo y he conocido que se preocupan por causar el menor daño posible, por proteger a los animales, que se preocupa su actitud. Y me pareció interesante porque él como que de alguna manera reconoce que conociendo una realidad puede eliminar un prejuicio, puede superar un prejuicio. ¿Qué le parece a usted eso, en términos de cómo describe una cosa que capaz que describa a su generación, digamos, en términos de que a lo mejor hay muchos preconceptos que, bueno, después conociendo en detalle, conociendo la realidad, cambian y disuelven prejuicios? Yo creo que el liderazgo de Gabriel es un liderazgo que durante su trayectoria, y sobre todo el último periodo, diría yo, como parlamentario, ha mostrado mucha capacidad de escucha. Y es una persona que es así, tú lo conoces, cuando uno habla con él, es una persona que está muy disponible, con mucha convicción, pero como él siempre dice, con la duda como una sombra. Es decir, que siempre lo acompañe la idea de no enamorarse de sus propias ideas, no ser fanático de ninguna idea. Y Gabriel es alguien que escucha mucho. Y hay un principio que está hoy día en la Ley de Protección Animal, por ejemplo, que es todo un articulado, y la gente lo puede ver en Google, si es que buscan ahí Ley de Protección Animal en Chile. El tema es que hoy día hay una
contradicción en esa ley que hay que resolver de alguna forma, porque está todo el articulado de protección animal y hay después un artículo que dice se exceptúa de esto algunas actividades como por ejemplo el rodeo. Creo que hay que hacer conversar a las personas que quieren que haya protección animal con quienes tienen distintas tradiciones que pueden o han en el pasado producido mucho daño también. Entonces, pero eso es un creo que Gabriel distinto a lo que está en el programa. Porque es que no estaba en el programa. No, bueno, se dijo, pero nunca estuvo en el programa. Por si acaso, y tampoco en el primer programa. Pero yo lo que creo que es importante es que Gabriel va a escuchar, va a sentar a las distintas actorías dentro de una mesa y va a tratar de poder generar avances. En este caso, sin tratar de como ponerle la pata encima a lo que puedan ser tradiciones que existen en nuestro país y también poniendo sobre la mesa, sin temor, la idea de que hay que tener protección animal. Y hay que ver si es que se adecúan esas tradiciones o no a una legislación que probablemente va a ser más exigente cada día en cuanto a la protección animal. Y esa conversación, yo creo que Gabriel está absolutamente disponible y lo que dijo, y creo que fue parte de lo más importante, es que quiere involucrar a los gobiernos regionales en esto. Porque no todas las regiones son iguales en torno a sus tradiciones, probablemente los liderazgos a nivel regional van a poder ejercer y van a ayudar a tener una mediación y un diálogo que permita avanzar. Porque la candidatura de Gabriel Boric quiere avanzar en los cambios y hay otra que nosotros vemos quiere retroceder en muchas de las cosas que se han venido alcanzando. Se lo pregunto, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque no sé si alcanzó a leer la columna de Daniel Mansuy en el Mercurio. No, vi el titular nomás, vi el titular. Sí, la inevitable derrota de Boric. Sí, se refiere a que Boric al cambiar, entre comillas, tradicional, porque en rigor no es una tradición, sino que, como le digo, es un cambio de opinión. Puede ser un cambio de opinión y mirado desde la buena fe, digamos. Al traicionar esto que lo constituyó como el líder que es, de alguna manera sufre una derrota porque... hay un problema de premisa ahí, hay un problema de premisa. Yo no creo que Gabriel Boric esté traicionando nada. Gabriel Boric está siendo absolutamente genuino y auténtico cuando plantea que quiere tener un sistema de seguridad social, que quiere cambiar el sistema de salud para tener uno igualitario, querer luchar por el derecho al agua en todas las comunidades, querer tener vivienda digna para las familias. O sea, todas las cosas por las que él está luchando son cosas en las que él cree. Y por lo tanto, encontrar los mejores caminos y también la viabilidad política, técnica y social para que esos cambios lleguen a puerto, creo que es el motor de lo que constituye a Gabriel Boric y es lo que vamos a estar en estos últimos 5 días ahí tratando de apoyar en todo el territorio, en todas las comunas, los barrios, que han sido actividades bastante masivas las que hemos tenido este último tiempo. Yoyo Jackson, coordinador político de la campaña de Gabriel Boric esta mañana aquí en Mesa Central. Yoyo, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Que estés bien. Vamos con el coordinador programático de la campaña de José Antonio Kast, Rojo Edwards. Rojo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación, Iván. Senador electo, además. Senador Felicitaciones por su... Muchas gracias. No lo había visto. Gracias. Oiga, hablemos de algunas cosas que han resultado contradictorias en el último tiempo. En particular el tema de los estados de excepción, sí, que estaba en el programa de gobierno original, está también en el plan de gobierno que presentaron esta semana. Ayer José Antonio Kast dice que se entendió mal lo que dijo en el debate de la Archi y que lo que quiere hacer es lo que hoy está en la Constitución. ¿Cómo es la cosa? Dame un segundito para comentar rápidamente la entrevista que acabamos de escuchar de Yoyo Jackson. Lo que yo escuché es un grito desesperado, es una candidatura de Boric que se está desplomando, una acusación de acoso que no la inventamos nosotros y que confirmó Camila Vallejos, Emilia Schneider, Gonzalo Winter, incluso diciendo que conocía el detalle de la acusación. Sí, todas cosas que conversamos. Cosas ahora, que conversaron. sí. Y entonces yo creo que todo lo que dijo después de que había una manipulación de información, no, la acusación existe. Y si ellos hacen caso a ellos mismos, deberían creer a la víctima y deberíamos conocer qué es lo que está pasando. Y creo que Gabriel Boric no va a ser presidente si no explica esta acusación de acoso, porque el daño que le está haciendo es muy grave. Ahora, el argumento de Jackson es que no hay una denuncia formal. Efectivamente, no hay una denuncia ni judicial, ni tampoco ante la instancia política, que es el Partido Convergencia Social, a la que correspondería conocer una materia como esa. En rigor, no hay una denuncia formal. Claro. Lo que existió fue una denuncia en redes sociales. Una denuncia en redes sociales que después Emilia Schneider dijo apoyar. Sí. Camila Vallejo dijo existir. Sí. Gonzalo Winter dijo conocer en detalle. Entonces la pregunta es, ¿le creemos a la víctima o no le creemos a la víctima? O sea, porque acá lo que están diciendo es, vamos a tratar de tapar esto,
que no se sepa y no sabe lo que ocurrió. Esta denuncia existe, no la inventamos nosotros, ellos la corroboraron mucho antes que nosotros. Entonces yo creo que tienen que explicarla. Y si Gabriel Boric se querella, bueno, que se querelle. A los primeros invitados que nosotros vamos a pedir es a Camila Vallejo, a Emilia Schneider, a Londra Arellano, Gonzalo Winter y toda la otra cantidad de personas que han corroborado hasta... Yo creo, Iván, que es muy grave lo que está pasando. Esto va en contra de todo lo que han pregonado por décadas, o por los años que ha existido el Frente Amplio, y Gabriel Boric debe dar respuesta. Se quejan, si no lo aclara, se quejan mucho el Frente Amplio, sí, porque José Antonio Kast, que después dice que se equivocó, usó la palabra abuso en vez de la palabra acoso, lo que es una acusación muy grave porque es un delito mucho más grave, evidentemente. Efectivamente, se ocupó la palabra abuso, es la palabra acoso, pero acoso también es un delito, Iván. Sí. Y eso no le quita gravedad a lo ocurrido. Entonces, yo quiero decirle sinceramente a Gabriel Boric y a su campaña, si no aclaran esto se va a mantener, porque ellos son los que han dicho, y yo también creo sí, hay que creerle primero que todo a la víctima. ¿Dónde está la víctima? ¿Por qué no conocemos de esta acusación? ¿Por qué tenemos que ver a un Gonzalo Winter ayer en la red diciendo que él conocía el detalle de la acusación y resulta que no la conocemos nosotros? Y viene a decir después que es una mentira. No, es una acusación que existe, que está y que tiene que resolverla. De lo contrario, se va a arrastrar hasta el día de la elección. Y lo que yo vi de Giorgio Jackson en la entrevista del día de hoy es simplemente un grito desesperado porque sabe que así como las encuestas vamos subiendo, la campaña de Gabriel Boric con esto se puede perfectamente desplomar. Jackson dice que están de brazos amarrados porque, entre otras cosas, la víctima pidió que esto no fuera utilizado políticamente y además pidió mantener la privacidad del asunto. Cosa que, y acusa, José Antonio Kast no respetó, digamos, porque la está utilizando. La denuncia es del 2012 y estuvo en las redes sociales hasta, ¿cuánto? ¿3 meses Hace atrás? unos meses, 2 meses sí. atrás. La denuncia existe y la víctima fue o las personas que la rodean fueron los que la pusieron. Entonces, efectivamente, acá tenemos que tener cuidado porque esto es un tema complejo de no revictimizarla por lo que haya sufrido. Y eso yo lo entiendo, pero eso no implica que no le podamos creer a la víctima, conocerlo y que Gabriel Boric tiene que despejarlo. Si no tiene salida, Iván, ¿qué van a hacer? No, pues está amarrado. Está amarrado. Es lo que conversamos, está amarrado. Ahora, lo otro que dice es ¿sí? ¿por qué José Antonio Kast se preocupa ahora de esto? Porque dice, él y su sector no se han preocupado nunca de los temas de acoso sexual. Eso, perdóname, nosotros hemos apoyado todas las iniciativas legales en esa materia. Incluso hemos apoyado iniciativas legales como la creación del Ministerio de la Mujer. Eso simplemente no es... Ellos están tratando de salir de algo que no van a poder salir sin una explicación concreta. Esto es lo que ocurrió, esto es lo que se hizo, tienen que explicar por qué no se investigó dentro del partido y si tiene que investigarse en sede judicial, a través de una querella del mismo Gabriel Boric, que lo haga, yo lo invito y nosotros invitaremos a las personas que han corroborado que esto existe como primeros invitados. Ya, íbamos a partir por otro lado, pero ya que estamos en esto, ustedes querían eliminar el Ministerio de la Mujer, pues. No. Entonces digo, ¿tienen un flanco en esto, en esto también? Nosotros queríamos fusionar el Ministerio de la Mujer y primero que querían era eliminarlo. No. Después salieron con la... No, Iván. Lo que nosotros creíamos en el programa de primera vuelta, lo que creíamos es que para defender de mejor manera a la mujer, queríamos tener representaciones horizontales en todos los ministerios. Eso es exactamente lo que está en la propuesta. Por lo tanto, una mirada de vivienda, pero con mirada de mujer. Mirada de medio ambiente con mirada de mujer. Mirada de lo que sea con mirada de. Entonces tú haces representaciones horizontales y por eso es que da lo mismo decir, oiga, en vez de fusionarlo, lo vamos a fortalecer, porque las funciones que queríamos que hiciera son exactamente las mismas. Ya, pero tuvieron que retroceder porque se les abrió un flanco. Por supuesto, y Johannes Kaiser contribuyó bastante. Sí, y quiero realmente separarme de todas las declaraciones de Johannes Kaiser. La verdad es que no nos representa y lo dijimos al tiro. Apenas salió la información, nos separamos completamente de Johannes Kaiser. Pero quiero decir algo. El tema Kaiser. Pero efectivamente, a José Antonio se le quiere poner una mochila de declaraciones de un tercero del cual él se alejó. Gabriel Boric tiene que aclarar lo suyo, de él personalmente, acusaciones que nosotros no inventamos, que están desde el año 2012 y que la misma Emilia Schneider ha dicho, que no precisamente en nuestro sector, que se peleó incluso con Johannes Kaiser, ha dicho que estaba a favor. Ya que estamos, dejemos a Kaiser por un segundo, pero ya que estamos, Jackson dijo acá recién que el candidato tenía una actitud permanente contra la mujer, que había hecho marchas contra la píldora el día después, que había apoyado el famoso bus de la libertad, que es un bus que incitaba al odio, que consideraba que su mujer estaba loca por querer tomar anticonceptivo.
No, mire, las acusaciones que hizo sobre Pía de la Sola, a mí la verdad es que me molestan de Yoyo Jackson. Pero yo le quiero decir, aprobamos el postnatal de 6 meses, aprobamos la creación del Ministerio de la Mujer, aprobamos la tipificación del acoso como un delito, tenemos un programa bastante desarrollado para proteger a la mujer, tolerancia cero para la mujer, queremos crear una fiscalía dentro del Ministerio Público para defender las causas de la mujer, mujer emprendedora, un espacio para poder vender sus productos a aquellas que están emprendiendo, trabajando. La verdad es que el programa está bastante robusto. Efectivamente, se entendió que la ciudadanía prefería que el Ministerio de la Mujer siguiera como tal, pero en ningún caso, Iván, tú nunca escuchaste ni a José Antonio, ni a mí, ni a nadie del Partido Republicano que hayamos querido reducir los servicios y la potencia con la cual se defiende a la mujer. Lo queríamos hacer distinto con representaciones horizontales. Pero pero reconózcame una cosa. Sí. Cuando ustedes plantean lo de la fusión y nada, Sí. más Sí. que vamos a eliminar 30.000 empleados fiscales, Sí. digo, da la impresión de que lo que quieren es achicar el Estado y achicar, entre otras cosas, algunos servicios que consideraban de rango menor, porque si no, no plantean fusionar ministerios. Pero perdona, nunca se dijo achicar servicios de rango menor. No. Aquí lo que se dijo... Yo estoy diciendo que subyace, digamos, Sí. que es una manera de interpretar lo que están Pero que están nunca planteando. salió de nosotros No, ni de fue acuerdo. nuestra intención. Acá lo que nosotros son vemos... palabras mías, sí. Sí, lo que nosotros vemos es que hay un Estado, que es un Estado muchas veces ineficiente. Yo trabajé en el BID en Washington, D.C., el mismo BID hace el informe que dice que en Chile se malgastan 5,5 billones de dólares. Billones en inglés, digamos. En inglés, por supuesto. 5.500 millones. Sí, exactamente. Y por lo tanto tenemos que ver dónde está esa para poder no tener que hacerlo a través de impuestos a las pymes y el IVA, financiar algo que en realidad no está produciendo nada. Y eso es parte de eso. Y los ¿Insisten en sacar 30.000 personas del aparato público? Mira, nosotros que lo que queremos es que no hayan activistas políticos, que hayan personas capaces sirviendo a Chile. Y si son 30.000, son 5.000, no lo sé. Bueno, hace la diferencia. No, sí está bien, pero ese no es el punto. El punto es no más nepotismo, no más coteo. Sí, porque y fuera yo no somos funcionarios públicos, pero si yo fuera funcionario público estaría preocupado. Digamos. Sí. Yo no sé si voy a ser funcionario público, yo no sé si los parlamentarios somos funcionarios públicos o somos independientes. No, yo creo que son independientes, pagan AFP y todas esas cosas. Sí. Pero digo, si fuéramos funcionarios públicos estaríamos preocupados, ¿no? No deberían estar preocupados porque entre ¿Pero si los van a echar a funcionarios 30.000? públicos, no, entre los funcionarios públicos saben perfectamente quién es el hermano de, el amigo de, el militante del Partido Socialista que entró hace 3 años porque era amigo del CEREMI no sé dónde y que no está haciendo nada. Los funcionarios públicos están trabajando, no tienen nada que temer y la verdad de las cosas es que el programa temperado, como ha estado hasta ahora, probablemente va a temperar también esa afirmación que hizo José Antonio. Oiga, Johannes Kaiser, es cierto, usted dice el candidato se alejó, usted dice yo me quiero separar de inmediato de esto, pero la verdad, ustedes lo metieron a la lista. Ustedes sabían quién era, supongo, porque Sí. si no sabían ya estamos en otra cosa. Y además el candidato hizo una campaña bien risueña, bien alegre, apoyando a Kaiser. Teníamos aviso en Tele 13 Radio de eso. O sea, digo, estaban metidos con él. Sí, oye, sí, mira, yo no quiero explicar lo inexplicable. Las declaraciones de Johannes Kaiser, ninguno de nosotros la conocía. Yo no las conocía, Iván. Y perdona, tú puedes criticarme que habían las conocido, no lo sé, quizá, pero no las conocíamos. Y apenas las supimos, en ese acto nos distanciamos. Y lo hicimos así, claramente, porque no queremos que nos pase, no queríamos que nos pase, queríamos dejarlo claro, lo que está pasando a Gabriel Boric. Su diputada electa, Navellán, no se distanció tanto porque estaba el otro día nomás en un video. Es donde verdad, y donde verdad Johannes Kaiser comete otro error de hacer un comentario absolutamente inaceptable, hasta chabacano, que no compartimos, y también se lo hicimos saber a Gloria Navellán, que no era conveniente. Pero espérate, Iván. La retaron la un diferencia... poco por haberse reído, porque el comentario es bien inhumano, ¿eh? ¿Perdón? El comentario es bien inhumano. No, sí, oiga... O sea, Estamos totalmente de acuerdo. Usted conoce experiencias de personas trans, digamos. Uno de los temas involucrados en eso es precisamente el baño al que vas. Por supuesto. Es una cuestión de humanidad muy profunda. Por supuesto. ¿Se lo hicieron ver a la diputada? O sea, se lo hicimos ver a la diputada, se lo hicimos ver a Verónica Werther también, y a Johannes nos distanciamos derechamente. Pero fíjate, Iván, nosotros tomamos acciones inmediatas. Y estas son declaraciones de un tercero. En el caso de Gabriel Boric, hay una víctima que está silenciada, que no conocemos porque bajaron hasta las denuncias. Y él no ha sido capaz de venir a explicar exactamente qué ocurrió. Y yo le quiero decir a Gabriel Boric, si no se investiga en su partido, como inicialmente se iba a hacer, que se investigue en la justicia, que haga la querella. Y nosotros vamos a invitar
a que vengan a atestiguar todas las personas que han confirmado que esto existe y que se dé el detalle de lo que tienen que explicar. Entonces, yo creo que son cosas que son completamente... una es de un tercero, que tratan de colgárselo a José Antonio, y otras del mismo Gabriel Boric. Y el grito, y para cerrar, Ya. Pero sí es verdad, pues, Iván, si al final lo que están diciendo... Ya, okay. Oye, pero lo que vimos ahora de Giorgio Jackson es un grito desesperado de lo que está pasando, porque es evidente que con una acusación como esta, con toda la evidencia que hay de sus propios correligionarios, es una candidatura que va al desplome. Vamos, una semana más vamos a estar hablando en una semana más. Oiga, todo esto a partir de la pregunta por los estados de excepción, una vuelta larga que nos pegamos. ¿Qué es lo que quiere el candidato? Ya, ¿Lo que mira. hay en la Constitución? ¿Quiere un estado de emergencia con esteroides? ¿Qué es lo que quiere? Mira, primero aquí quiero hacer una diferencia. Acá hay una candidatura que quiere meter presos a los delincuentes y está viendo formas para meterlos presos, y otra candidatura que está en la idea de indultos a personas que saquean pymes, que queman iglesias, etcétera. Yo quiero separar. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al estado de emergencia, lo que se propone es exactamente esto. Te lo voy a leer, es muy cortito. Una reforma constitucional destinada a que se establezca un estado de emergencia calificado con autorización del Congreso Nacional, donde el presidente pueda pedir facultades, punto a punto seguido. Dichas facultades podrán ser cualquiera de las establecidas para los otros estados de excepción y tendrán la misma duración. Ya, ¿Qué es lo que para pasa? el estado de sitio, o sea, un estado de emergencia con esteroides, como le decía Un yo. estado de emergencia, pero espérate, las cualidades o las Pero potencias... es que ayer Kast dijo, disculpe, su candidato dijo, lo que hoy está en la Constitución. Entonces ahí me perdí. Por eso, porque durante estos 40 años, bueno, no sé, del año, todos los años que ha estado la Constitución, ha existido la posibilidad de todas las facultades que estamos pidiendo en otros estados de excepción, para que la gente... En el estado de sitio en particular. Exactamente, Sí. hay 4 estados de excepción, y cada uno tiene distintas particularidades para distintos hechos. Lo que nosotros notamos es que cuando hay un asalto como el estallido de violencia del 18 de octubre, que nosotros lo diferenciamos con la gran marcha del 25 de octubre, Ya. que es así, estamos con ellos, pero la violencia del 18 de octubre no existían ciertas herramientas que queremos, ¿sabe qué más? Chile no tiene por qué vivir otra noche de terror, ni las personas que viven permanentemente en el terror de los narcos, del crimen organizado, tienen por qué. Y en ciertas circunstancias, como por ejemplo la Araucanía, perfectamente puede pedírsele al Congreso las mismas atribuciones que ya están en la Constitución y que han estado por 40 años, firmadas por Ricardo Lagos, por todos, respecto a la intercepción de comunicaciones y la idea de por lo menos mantener a personas en sus casas o retenerlos en retenes. Ya, pero esto ya poco. existe. O sea, el estado de emergencia calificado en el plan de gobierno implica con autorización del Congreso. Sí, implica autorización del Congreso. Entonces lo mismo, es básicamente lo mismo que el estado de sitio, digamos, con otro nombre. Pero con autorización del Congreso, no, es que Porque el estado de sitio, el estado de a sitio diferencia es del para estado de otra emergencia, situación. Requiere autorización del En el Congreso. caso de la Araucanía, lo que podría hacer el presidente es ir al Congreso y pedirle, mire, ¿me permitirían ustedes, señores congresistas, utilizar las herramientas que han estado durante 40 años en la misma Constitución, en otro estado de emergencia, traerlas al estado de emergencia? Para es esto la llamado propuesta. estado de emergencia calificado. Sí, o pero como eso se- ya es o como una se cosa llama. semántica, Sí. probablemente. Ahora, quiero decir otra cosa. El artículo 45 que viene detrásito de esto dice, y que nosotros nunca hemos dicho que lo vamos a cambiar porque creemos que tiene que ser así, es que respecto a las medidas particulares que afecten los derechos constitucionales siempre existen recursos judiciales. O sea, lo peor que podría pasar, Iván, es que utilizas esta herramienta, alguien considera que se fue más allá de lo que correspondía y tiene sede judicial en 15 días después para hacer todos sus reclamos como siempre ha existido en la Constitución. Eso es el artículo 45. Por eso, Ya, lo que pasa es que, por eso es que usted es mucho más joven que yo, pero yo lo que me acuerdo del estado de sitio No sé. es que no había recursos judiciales. Po. Los recursos judiciales llegaban a la Corte, la Corte los rechazaba todos. Sí, pero yo O sea, no había, sí, era Iván, el estado de pero sitio en la época de Pinochet. Po. yo entiendo que está bien, y en la época de Honecker puede haber sido distinto, y en Pinochet, esta Constitución, ¿Ya? es que es verdad, tú me Sí. dices, No, efectivamente se lo hay digo personas porque- que pueden tener dudas, pero esto es lo que Porque está en la cuando a mí me Constitución dicen actual. vamos a retener gente en lugares que no son cárceles, Pero pucha, eso ha estado en la Constitución todos estos años, firmado por Lagos. sí, pero si el tema lo pusieron ustedes, Porque nosotros... no lo puse yo. Bueno, sí, sí. Porque, por eso te digo, por eso es la diferencia. Nosotros queremos meter presos a los delincuentes, que no se confundan. Y Boric, Gabriel Boric, porque tú sabes, Iván, que hay un famoso dicho que dice, no me digas tu presupuesto, no me digas tu intención, muéstrame tu presupuesto. Uno lo que le dice a los políticos es, no me digas lo que tú crees, muéstrame tus votaciones. Bueno, los 15 proyectos de ley más importantes de seguridad que han habido en los últimos años, Boric o los ha criticado públicamente, se ha abstenido o los ha rechazado. Te los puedo leer si quieres. No sé si hay tiempo, pero los 15.
Entonces nosotros queremos hacer la diferencia. Cuando ellos están viendo formas para liberar delincuentes, nosotros estamos viendo formas para meterlos presos, porque a los delincuentes, efectivamente, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para que estén presos donde les corresponde. Oiga, hablemos de pensiones, porque hablamos también de pensiones con Jackson, ya que estamos. También se contradijo el candidato, porque el 4% no es con cargo al empleador, sino que con cargo al empleador. Efectivamente. Y eso fue aclarado. Eso es así. Sí, es con cargo al empleador. Eso lo aclaramos el día siguiente a las 7:30 de la mañana en la Radio Infinita y después lo hicimos en el Mercurio, lo hicimos en todas partes. Ya. Sí. Es bien modesto el programa en materia de pensiones, ¿o no? Digo, porque 4% de cotización adicional está lejos del estándar de la OCDE y no va a mejorar demasiado significativamente las pensiones. No. Nuestro programa de gobierno, solamente para clarificarlo, ¿sí? Considera una pensión básica universal. Ya. Que es donde está la parte progresiva y solidaria. ¿De cuánto? Lo que pasa es que a mí me encantaría ser tan populista, decir, me encantaría que sea de 300.000 pesos, pero la verdad es que pero va a depender... el gobierno acaba de decir 185. Sí, y nosotros va a hacer eso y un poco más esperamos, ¿no es cierto? Ya. Pero efectivamente la línea de la pobreza, que es la línea de lo que está hoy día manteniendo el gobierno... ¿Le gusta el proyecto del gobierno, profesor? La línea gruesa, porque no tengo el detalle, no lo he visto, Sí, no sé si lo detalle, no está el detalle. Ya. La línea gruesa de lo que dice, sí me gusta. Ya. Para efectos de una pensión básica universal y que después tú puedas ahorrar, pero con propiedad tus ahorros. ¿Universal? Digo, ¿para el 100%? Mira, nosotros planteamos hasta 80%, pero después tiene que haber una gradiente, evidente, Ya. porque si no dejas entonces tiene una gradiente y está en línea con lo que presenta el presidente, 80-90%. Perfecto, ya. Efectivamente, en el futuro podría llegar a universal, pero como nosotros creemos en la focalización, a la persona que tiene una pensión de 800, 1 millón de pesos, porque ha ahorrado mucho, no sé si es necesario que le entreguemos una... Quizás es mejor tratar de lograr esos recursos que favorezcan la línea general de la pensión básica universal en vez de... Pero mira, eso, claro, pero eso es porque nosotros queremos... Un principio fundamental de nosotros es siempre una preocupación preferencial por el más vulnerable y por eso es que tratamos de focalizar cuando se pueda. Cuando hay estados de emergencia, evidentemente que no, pero focalizar cuando se pueda. ¿Cuánto cuesta? No, pero no tiene el monto. Mira, lo que propuso el gobierno es los 3.200 billones de dólares, que son alrededor del 1, algo por ciento del PIB. Pero la gran diferencia que tenemos con sí, la el programa propuesta... de Boric cuesta 2,5 puntos. Sí. Son como 8.500 millones de dólares. Más Exactamente, pero la gran diferencia, vos, Iván, es que nosotros no vamos a ser dueños de nuestros ahorros. A nosotros nos van a obligar, nuestros ahorros actuales, a meterlos a un fondo que ellos van a manejar. Fíjate que lo que hizo Argentina, yo estuve averiguando exactamente lo que hizo Argentina, a ver si lo tengo por aquí. Ellos crearon en el 2008, dijeron, no, si no les vamos a quitar los ahorros, y crearon el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y qué es lo que hicieron con ese fondo? Porque ellos no están obligando las condiciones pasadas a llevarlas a un fondo. Sí. Hicieron planes de calefacción, se autoprestaron plata a tasas ridículamente bajas al Estado, y esa plata se esfumó. Entonces te pueden decir es tuya, pero la vamos a manejar nosotros. ¿Y cómo sabemos nosotros qué vamos a manejar? Es la plata de la cuenta obligatoria que tenemos hoy. Exactamente. Que va a pasar a un ente eso fiscal es el ahorro que anterior. va a tener una gobernanza, dicen ellos. Que va a ser autónomo tipo Banco Y yo Central. creo que sería probablemente mejor que la Argentina, pero la Argentina desapareció y nos están obligando. Nosotros queremos en la libertad, que usted tenga su plata y usted vea quién se la maneja. Y si usted quiere que se la maneje a Francisco Vidal, bueno, se la entrega a Francisco Vidal. Si quiere que se la maneje Sebastián Claro, se la entrega a Sebastián Claro. Yo le aseguro que el 99,99... Bueno, pero póngase otro nombre. Nada lo mismo, pero... o cualquiera, o Cecilia Cifuentes, Eduardo, no tengo idea, cualquiera. O cualquier persona que está en el mundo financiero. Pero espérate, el problema tampoco es ese también, es que el 18, 16, no me acuerdo si era 6 o 8% adicional, va a ir a este fondo. Ellos van a administrarlo. Ellos van a determinar cuál es la rentabilidad. ¿Y qué pasa con ese fondo? ¿Qué pasa si ellos se ponen a prestarle plata al gobierno para financiar sus programas? Se supone que no, porque va a tener una gobernanza tipo Banco Central. Pero eso es lo mismo que se suponía con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que hizo Cristina Kirchner. Lo cierto es que las platas no van a ser nuestras. Boric no es Cristina Kirchner, ¿o no, yo creo que sí? No, yo creo que Gabriel Boric es mucho más comunista que Cristina Kirchner. ¿Cómo? Pero, mira, yo estuve varios años en el Congreso con Gabriel Boric. Nunca logramos que condenara a Maduro, nunca logramos que condenara a Ortega, nunca logramos que condenara a la dictadura cubana. Siempre se autodefinió como la izquierda del Partido Comunista. Claro, hoy día está defendiendo hasta el rodeo y defiende a los carabineros, pero él fue siempre el que quería refundar a Carabineros y atacó a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Ya, pero hace rato que está a la derecha del Partido Comunista. Sí, el 15 de noviembre estaba, sí, donde entre otros ustedes no estaban, digamos, que firmando el acuerdo constitucional. Gabriel Boric era el que cantaba en televisión que quería orinar en un casco militar.
y decía cosas parecidas en ese caso, en ese tiempo de Renovación Nacional. Oiga, pero es que si uno es prisionero para siempre de sus palabras en el pasado, imagínese dónde podríamos llegar. Bueno, entonces, pero ahora mismo, la extensión del estado de emergencia en la Araucanía, el 82% de la Araucanía clama seguridad. Sí, votaron el Frente Amplio votó en contra. Y votó en contra, pues. Pero espérese, es que déjeme desarrollar esto muy corto. Ya, pero yo conozco gente que tiene 300 impactos de bala en su casa, 300. Feroz. Entonces le pide a esa persona con un grito desesperado, por favor, protéjame, a través de al menos un estado de emergencia. Y él le dice, no. El Boric, por eso le digo, no me digas las intenciones, muéstrame tus votaciones. Boric, el candidato Boric votó en contra de hacerle complicarle a los narcoterroristas la venta de madera en troza, con la cual ellos generan plata para todos sus movimientos, con los cuales atacan a los chilenos. Votó en contra de cualquier ley votó en contra de la ley Juan Barrios, cuando quemaron vivo a un señor que estaba dentro de un camión. Agonizó durante 9 días y después murió. Y nosotros dijimos, oiga, quemar una cabina de un camión que sea lo mismo que quemar una casa, y dijeron que no. Entonces, no me digas lo que tú crees, dime lo que has votado. Y yo no creo al Gabriel Boric disfrazado de carabinero, y no creo en el Gabriel Boric disfrazado de guaso defendiendo el rodeo. Ya, pero cuando usted dice, yo creo que Boric es más comunista que Cristina Kirchner, digo, y me pone a Nicolás Maduro y a Ortega y todo eso, esos son temas en los que Boric ha estado en contra del Partido Comunista, sin duda. No. O sea, en Cuba, Maduro, Ortega, Nicaragua. Por eso, la pregunta es ¿cuál Boric? ¿El Boric del año pasado? ¿O el Boric de este año? ¿O el año antepasado? O sea, lleva 2 o 3 años en esa posición. Sí, pero es que respecto a política internacional. Mírate la magnitud de los cambios. En el programa de primera vuelta, él decía, vamos a darle, tenemos 600.000 personas sin vivienda en Chile, vamos a darle casa a todos los inmigrantes ilegales que lleguen. Tal cual. Y hoy día propone patrullajes con carabineros y militares por la frontera. Esa es la magnitud. Porque usted le dice a José Antonio Kast, mire, usted decía que iba a reemplazar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y hoy día decimos que lo vamos a refundar, o sea, lo vamos a reformar profundamente. Efectivamente, se amplía, pero la dirección de lo que somos se mantiene. Gabriel Boric, como decía, no sé si el señor Peña en el Mercurio, Gabriel Boric es hoy día... no es lo que es, hasta se peina distinto, se viste distinto, habla distinto, no es el Gabriel Boric que yo he visto votando tantos años en el Congreso. Oiga, una última cosa cortito, sobre el Instituto de Derechos Humanos. Sí. En un gobierno de José Antonio Kast, la toma que tiene la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿la habrían desalojado ustedes? ¿O habrían respetado la prerrogativa o la autonomía del instituto? No, yo creo que habríamos seguido un curso similar al que ha seguido el gobierno. ¿Este gobierno? Sí. Rojo Edwards, muchísimas gracias por la invitación, Iván. Coordinador programático de la campaña de José Antonio Kast. Rojo Edwards esta mañana en Mesa Central, casi nuestro panel de actualidad de política esta mañana acá en Mesa Central. Cristian Bofill, Gonzalo Miller, Pía Mundaca, Alfredo Joañán, bienvenidos. Buenas tardes ya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos como en horario de misa, así que espero la misma profundidad en sus análisis. Pía Mundaca tengo que decir que es la única mujer del programa hoy día, porque teníamos a Camila Vallejo y hubo un problema a última hora y no pudo venir. Así que, en atención a aquella exclusividad, Pía, que lamentamos, nos gustaría que hubiera más mujeres en el programa de hoy, pero no se pudo, vamos a partir contigo. ¿Qué es lo más importante de la semana para ti? Honrada de ser la representante del bloque femenino hoy. No, está en la posición de minoría más que nunca. Que en general me ha tocado muchas veces estar en aquellas minorías, pero bueno. Sí. Antes de comenzar con algunos puntos de la semana, quiero partir comentando la alegría que me genera que se haya aprobado y promulgado el proyecto de matrimonio igualitario, y quiero aprovechar este panel para agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que por muchos años trabajaron incansablemente para lograr esto, el móvil, Iguales, la academia también. Hay personas que contribuyeron desde distintas dimensiones y también 2 gobiernos que contribuyeron a que esto sucediera. Me parece un paso enorme para cuidar y fortalecer todas las familias que existan en nuestro país, así que mis agradecimientos y felicitaciones a todos los que nos han claudicado en esto. Y volviendo a esta semana, han sido días intensos, yo creo que estamos todos un poco agotados, lo leí hoy día en la columna de Pato Fernández cuando lo señalaba y me sentí representada.
Yo entiendo que los ánimos se van tensionando a medida que nos vamos acercando a una elección presidencial, pero creo que hay mínimos civilizatorios que tenemos que mantener. Y me ha llamado profundamente la atención, y lo veo con mucha preocupación, la manera en la cual las fake news o las campañas de desinformación han trascendido a grupos específicos y hoy día han podido penetrar en actores políticos de los cuales uno espera mayor responsabilidad. Y esto lo condenaría de lado a lado. No quiero hacer una defensa de un sector, pero se me vienen dos ejemplos. Primero, lo de Gonzalo Lacarrera, que es un diputado recién electo, que difunde una imagen falsa del candidato Boric, acusando, o sea, mostrando una imagen que está trucada, que uno dice, bueno, eso le podrá pasar a una persona que le llega, pero un actor político puede reconocer aquello, y yo creo que eso genera mucho daño. Si hubiese sido el caso de José Antonio Kast, también lo estaría condenando aquí. Gonzalo Lacarrera publicó eso y sí, era falsa la foto. Era una foto falsa. ¿Le pasó otra vez? Le pasó otra vez. Bastante constante el error que comete el nuevo parlamentario. Y lo segundo es lo que hace José Antonio Kast en el debate el viernes, que lo estuve comentando con Daniel Mazú en la radio, cuando acusa a Gabriel Boric de abuso sexual, que luego lo clarifica, pero estamos hablando de un delito muy grave. Y señalar ese tipo de afirmaciones me parecen que además generan confusión de parte de la sociedad cuando tenemos que reconocer casos de abuso sexual, que hay víctimas y que eso lo tenemos que condenar. Pero además quiero clarificar algo, Iván, porque se habló en la entrevista anterior. El acoso sexual es gravísimo, responde a conductas muy inapropiadas que han tenido los hombres en nuestra sociedad, que hay que modificar, pero no es un delito siendo estrictamente jurídica, como se señaló en el panel anterior. En ese sentido no es lo mismo que el abuso sexual. No es lo mismo. No quiero defender el acoso, me parece grave, pero creo que en esto el único delito es acusar a alguien de un delito que no ha cometido. Ok. Gonzalo Miller, para ti, lo más importante. Yo creo que esta semana... hace un par de semanas atrás, cuando conversamos sobre los programas de los candidatos, decíamos que, y teníamos una diferencia, qué tan importante o no eran. Y dije que en realidad eran muy poco importantes, eran tan poco importantes que los candidatos estaban dispuestos a modificarlos casi completamente. Incluso algunos ni siquiera tenían, o algunos decían abiertamente que lo iban a presentar recién en la segunda vuelta. Pero yo creo que los programas se han transformado en un elemento relevante de comunicación política, porque reflejan muy bien, han terminado siendo como un resumen de las concesiones, no de las creencias, al revés de lo que uno podría esperar, que en el programa estuvieran las creencias de los candidatos, es decir, aquellas cosas con las cuales quieren empujar porque son tan importantes, porque reflejan sus valores, y al final del día lo que ha terminado, cuando uno observa ambos programas, es que se han sido un mapa de las concesiones, es decir, aquellas cosas que están dispuestos a entregar en función de acercarse un poco a lo que una mayoría, porque se nos olvida mucho de que lo que pasó en la primera vuelta es que ambos candidatos quedaron muy lejos de cualquier cosa que se llame mayoría. Claro. Uno obtuvo el que ganó, José Antonio Kast obtuvo el 28%, y en el caso de Gabriel Boric obtuvo el 26%, o sea, muy distante, quizás más que nunca antes. Y por eso los programas han sido como ese vehículo de concesiones, ¿no? De irse, alguien podría decirse, moderando, pero no solo de moderación, sino de realismo. ¿Por qué? Porque creo yo de que si uno hace un análisis en cada uno de los candidatos, José Antonio Kast ha tratado de abarcar algunos temas que fueron flancos permanentes para su campaña, en términos de medio ambiente, derechos de la mujer, y ha ido avanzando y manteniendo aquellos que le dieron, creo yo, la mayor potencia, ¿no? El combate a la delincuencia, el combate a la migración irregular, y ha tratado de articular eso con economía, agregándole elementos de solidez económica. Y en el caso de Boric, las 5 grandes transformaciones que fueron el eje principal de su discurso desaparecieron en la segunda vuelta. Tenemos un Boric mucho más cosista, enamorado de los trenes, ¿no es cierto?, dispuesto a que haya mayor dotación policial, olvidándose de la palabra refundación, una palabra que le preguntó Iván Núñez en el debate radial y que él no fue capaz de volver a repetir, digamos, ¿no? Nada que tenga que ver con refundación. Yo creo que las dos aproximaciones son una oferta electoral que finalmente va a producir un resultado que tenga que ver más con la credibilidad de aquello que han concedido que realmente con la oferta. Yo creo que el próximo presidente, independiente si es José Antonio Kast o Gabriel Boric, no va a poder usar algo que quizás los presidentes han usado siempre. Es decir, esto estaba en mi programa. Alfredo Ñañán. Sí, voy a retomar el... Aparte que podemos retomar... Por supuesto. No, pero voy a retomar el hilo que instaló Gonzalo.
En el siguiente sentido, yo creo que lo que está pasando, y esta semana ha sido muy notorio, es la clarificación de las coordenadas con las cuales se están guiando tanto los candidatos como los programas. Por ejemplo, por el lado del candidato José Antonio Kast, hubo una clarificación importante por parte del economista José Luis Daza, cuando señala que Kast es mucho más parecido a Ronald Reagan que a Trump o a Bolsonaro. Eso es interesante porque es una pista, una coordenada que nos ubica mejor en lo que constituye la dimensión más sustantiva de esta segunda vuelta que estamos presenciando. Bueno, y algo parecido está ocurriendo con el candidato Gabriel Boric, porque hoy día en una muy interesante entrevista que fue concedida por Guillermo Larraín, en el Mercurio de hoy. En el Mercurio de hoy. ¿Quién es Guillermo Larraín? Fue superintendente de Valores y Seguros y presidente del Banco del Estado, pero es un connotado economista vinculado a la democracia cristiana. Sí, claro. Y él tuvo como misión coordinar 4 áreas de trabajo en el programa de Gabriel Boric, pero para fines de, citando a propio candidato Boric, para los fines de construcción de mayorías. Vale decir, hubo que ajustar el programa. Para agregar al mundo de Yasna Proboste, de la candidatura de Exactamente. Yasna Proboste. Y bueno, y eso se dio básicamente en 4 áreas: inversión pública con énfasis en el mundo verde, en fin, cosas de ese tipo. Pero lo más importante es la coordenada política que de allí se desprende. Y aquí cito textualmente a Guillermo Larraín. Y esta convergencia resultó en un programa socialdemócrata. Vale decir que lo fascinante en lo que está ocurriendo es que estamos volviendo a dimensiones o a programas que ya eran conocidos en el estadio histórico anterior. Por el lado, al hablar de Reagan, estamos hablando de un programa clásicamente neoliberal, y por el lado de la socialdemocracia estamos hablando de programas que tienen que ver con derechos sociales universales, que es un discurso, una retórica y una oferta de política que ya estaba instalada en el gobierno de Bachelet II. Lo extraño, y eso es lo fascinante, es que son con candidatos distintos. No distintos en identidad, sino es distinto en coalición. Son coaliciones diferentes las que terminan ofertando cosas en claves relativamente parecidas a las del pasado. Y eso es muy interesante. Exactamente. Por lo tanto, el terreno en el cual nos estamos moviendo no es un terreno totalmente desconocido. Es importante para fines de generar certidumbre. No estamos hablando acá del planeta Marte, o de Urano, o de Plutón. No, estamos hablando del planeta Tierra, con ofertas que están muy ancladas ya sea en la inmediata posguerra por el lado socialdemócrata, o a mediados de los 70, cuando nace y se transforma en un pensamiento hegemónico, el famoso neoliberalismo. Cristian Bofill, para ti lo más importante de la semana. Yo creo que sí, que el tema de los programas han estado en primer lugar en los debates, y obviamente ambos candidatos han mostrado un mayor nivel de moderación. A mi modo de ver, esta elección, que quedan una semana, y que yo creo que mañana es el día más importante, yo creo que a partir de ese debate... El debate. Sí, yo creo que ese debate va a ser un debate bastante importante. No se me ocurre otra cosa que pueda pasar. Los imponderables siempre existen, y ahí vamos a ver, lamentablemente las encuestas son bastante confidenciales, pero hay un termómetro para ver exactamente a dónde están parados los candidatos hoy día, y es quién va a arriesgar más mañana. Ya. Ahora, yo tengo la impresión que todos estos cambios de programa nos remiten a un tema que es bien importante, que es la credibilidad de cada candidato. O sea, aquí yo creo que esto se está moviendo en 2 ejes. Se está moviendo como una elección donde más de 1/3 de las personas no van a votar por el candidato que les gusta, sino que van a votar contra el candidato que no les gusta. Es bien importante, digamos, la credibilidad del tema de la moderación. Primero, ¿a quién le creen más que de verdad sea moderado? Yo creo que eso va a ser un tema muy importante. Y lo segundo, aquí hay 2 fantasmas. Por un lado está el fantasma de los que temen un regreso del pinochetismo, o de los que temen el comunismo. Yo creo que por esos 2 ejes van a andar, pero más allá de los programas específicos, es a quién le creen
¿A quién cree que cuando habla sabe de lo que está hablando? ¿A quién le creen que cuando habla de verdad va a implementar eso y va a cambiar? Y creo que eso es muy importante, sobre todo para el día después de las elecciones, ¿eh? Porque el día después, porque tanto Kast como Boric, si llegan a ganar, van a ganar con lo que se llama los votos prestados. Ellos tienen un 25% del electorado, un 27%, o sea, tienen un cuarto de la aprobación de los chilenos. Si ellos ganan, van a ganar con esos votos prestados. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado que no crean que esos votos son de ellos. Yo creo que hay muchas cosas que están... Porque ese error ya lo hemos visto. El error lo cometió el presidente Piñera cuando sacó 36% en la primera vuelta y sacó 55 después y actuó como si esos 55 fueran de él. Propios. Y lo otro que yo creo que todavía, para el día después de las elecciones, hay temas de bastante incertidumbre y yo creo que lo que va a pasar con la Convención Constitucional o cómo va a reaccionar el lado perdedor de la elección, yo creo que eso va a ser muy importante. Ya, reservemos por un momento el día después, porque todavía nos queda una semana. Pía Mundaca, ¿qué piensas del tema programático de lo que plantea Cristian? ¿Quién convence más de que es creíble en su cambio, en su moderación? A ver, yo primero quiero señalar, Iván, que yo valoro los cambios programáticos que buscan generar mayorías hoy día. Y que reconozcan que los programas iniciales habían debilidades que tienen que ser modificadas. Eso no lo condeno. De hecho, me parece responsable, que además reconoce no solo que nadie tuvo grandes mayorías en la primera vuelta, sino que también vamos a estar frente a un Parlamento que va a requerir una conversación súper amplia. Y por lo mismo, por ejemplo, cuando se habla de reforma de pensiones y las distintas propuestas, yo creo que la experiencia del 2017, la negociación dentro del Senado, que terminó fracasando, es un buen aprendizaje para mostrar que si no se está disponible para conversar en los más amplios márgenes, reformas tan relevantes como por ejemplo la de pensiones no van a resultar, no van a concretarse y eso sería obviamente terrible. Yo comparto que el debate el lunes va a ser bien importante. Me encantaría que fuera un poco más de lo que se viene hacia adelante en nuestro país y pongamos un poquito de paño frío a este ambiente de patadas constantes. Yo creo que eso ojalá haya menos el lunes. Ahora, yo me temo que estas contradicciones de programas van a ser tema, digamos. Totalmente, sí, porque además el viernes escuchamos también las acusaciones de volteretas de lado a lado, cuando yo insisto, creo que habla bien el modificar en pos de reconocer las debilidades existentes y también el desafío de darle gobernabilidad al país. Gonzalo. Sí, yo creo que había una tradición en la comunicación política o quizás la pretensión de los gobiernos de ser gobiernos realizadores, y eso era igual a grandes transformaciones, grandes reformas, sinónimo de leyes, reforma de la Constitución. Y yo creo que gane quien gane la elección, sea José Antonio Kast o Gabriel Boric, lo que vamos a tener en el próximo gobierno es un gobierno que va a tener que administrar, y a algunos no les va a gustar esa palabra, pero administrar mucho de lo que va a estar pasando en la Convención Constitucional, en el país, y poco de un gobierno realmente transformador. Porque la verdad es muy difícil pensar de que las grandes transformaciones, tendríamos que tener un presidente que de verdad convocara una mayoría en el Parlamento que no tiene propia, ninguno de los dos. Ya, pero es poco posible, o sea, es poco probable pensar que algo en pensiones no va a pasar en el próximo gobierno. No, pero puede pasar algo parecido. Habiendo consenso en la pensión básica universal, por ejemplo. Iván, yo creo que en esa misma lectura que haces tú es la que hace, por ejemplo, el gobierno cuando presenta la pensión garantizada universal. Y la presenta ahora. Y dice, bueno, si estamos de acuerdo, están los dos programas, una de las pocas cosas que están en ambos programas, se puede materializar ahora. Lo que estoy diciendo es un cambio relevante estructural, como se pretendía, ¿no? Sobre todo en el caso de Gabriel Boric. Yo creo que ahí tiene una ventaja José Antonio Kast. Él no presentaba grandes reformas estructurales, por lo tanto su gobierno era menos dependiente de una mayoría importante en el Congreso. En cambio Gabriel Boric sí, gran parte de su oferta pasaba, y por eso yo creo que el golpe de no tener mayoría propia en el Congreso y no tener ni siquiera una mayoría visible, ¿no es cierto?, fácil de construir en el Congreso, es algo que le genera un hándicap en contra a Boric en términos de que tener que girar hacia la gestión. Es lo que ha hecho en este segundo periodo, ¿no es cierto?, de campaña, donde casi todo lo que él habla tiene que ver con gestión, más carabineros, ¿no es cierto?, más allá de que uno crea o no crea, está hablando en los trenes, gestión, un poquito más de cosismo y menos de ese espíritu refundacional o transformador. Y yo creo que ese realismo va a marcar también en lo que van a pensar las personas. Fíjate usted la relevancia que han tomado los temas económicos, Iván.
que habían estado bastante ausentes de la primera parte, pero resulta que ahora han estado muy presentes. Muy presentes. De hecho, yo lo escuché a Gabriel Boric decir, mi meta son 500.000 empleos. Nunca antes había escuchado a un candidato del Frente Amplio ponerse una meta en materia de empleo, porque eso tiene una implicancia, tiene un nivel de compromiso respecto de generar las condiciones para la generación de empleo. Y en el caso de José Antonio Kast era más tradicional, ¿no es cierto? Lo hizo, todos los gobiernos de derecha lo han hecho, tener una promesa en materia de generación de empleo. Entonces ese acercamiento y esa concreción yo creo que va a ser también determinante al momento de el voto, porque finalmente ambos lo que están pensando es cómo llego a esos últimos electores. Están muy cerca los dos. ¿Cómo llegan a esos últimos electores que pueden provocar una diferencia en quién termina gobernando nuestro país? ¿Cómo llegan, Alfredo Ñañán? Mira, yo creo que en esta dimensión de la conversación se está paulatinamente instalando algo inédito. Se está instalando una nueva arquitectura de coaliciones, lo cual a su vez, por eso que tiene mucha importancia lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, se está instalando a la vez, o se está prefigurando a la vez, un eventual cambio de régimen en los hechos. Ya habíamos hablado durante el gobierno de Piñera de un parlamentarismo de facto. Ahora esto se está profundizando y se está complejizando esta clave, porque ya en ambas coaliciones, en ambos casos, tanto en el caso de José Antonio Kast como de Gabriel Boric, ya sabemos, por ejemplo, que toda la coalición que está detrás de José Antonio Kast, en caso de que Kast gane, no toda esa coalición va a gobernar, ya lo sabemos. Evópoli ya anunció que no va a entrar a gobernar. Apoyo parlamentario sin participación. Claro. Algo parecido ya ocurrió por el otro lado con la Democracia Cristiana, que está totalmente embarcada en la candidatura de Gabriel Boric, y muy posiblemente con el Partido Socialista. Apoyo parlamentario sin participación. Esa fórmula... Ahora, hay algunos que piensan distinto al Partido Socialista. Por supuesto, pero hasta prueba de lo contrario, institucionalmente yo no estoy viendo una clave en donde el Partido Socialista de buenas a primeras va a llegar a una fiesta en donde nadie lo invitó. Porque nadie lo invitó. Bueno, pero eso refuerza la tesis de un gobierno débil, porque significa que si no ingresan ni siquiera al gobierno, tienen ese compromiso y se quedan solo en un apoyo táctico legislativo, son gobiernos que van a tener... Pero por eso es que es tan importante la dimensión de funcionamiento, de un funcionamiento cuasi parlamentario en el contexto de un régimen presidencial. ¿Por qué? Porque esto funciona bien, esta participación, este apoyo parlamentario sin participación funciona bien en regímenes parlamentarios. Hoy día Nicolás Izaguirre se equivoca rotundamente en una columna que publica en La Tercera, cuando yo usé en días anteriores la fórmula portuguesa para describir lo que pudiese, fórmula portuguesa invertida, para describir este tipo de situaciones. Portugal no es un régimen semipresidencial, Nico. El Portugal es un régimen parlamentario. Y si funciona bien, entre otras cosas, es porque es un régimen parlamentario. Lo que pasa es que nosotros probablemente vamos a empezar a ensayar fórmulas de este tipo, de facto. Antes del cambio constitucional. Exactamente. Primero, yo tengo mis dudas de que los partidos no vayan a entrar, muchos partidos. Y dudas que están relacionadas con temas de programa, y también están relacionadas con cosas más pedestres, pero que todos que conocemos la política sabemos que eso pesa mucho. Digamos, aquí hay gente que quiere cargos, que necesita, en fin, y yo creo que eso va a ser un factor importante en un país donde cada vez los militantes son más bien funcionarios públicos, más que ciudadanos. Hay veces hay hasta un problema de cuadros calificados, ojo. Exactamente, ¿con quién vas a gobernar? Exacto. Ahora, lo que me gustaría decir respecto de lo que dijo Alfredo, de lo que viene en el Parlamento y en la Convención Constituyente, yo creo que yo soy un convencido por lo menos que esta es la peor legislatura desde que regresó la democracia. O sea, nunca habíamos visto un Parlamento... ¿La que termina o la que se no? La que termina. No, si es la que viene, mejor vámonos para casa. Pero nunca vimos tanto nivel de payasada, de saltarse la regla, de arrogarse poderes que no habían y de una polarización muy fuerte. Entonces, a mí me da la impresión, obviamente, que un presidente que va... por más que gane, van a ser débil, va a tener que relacionarse con un Congreso complicado, y esperemos que este Congreso esté a la altura. Ahora, la Convención Constituyente
puede ser más preocupante. A mí me da la impresión de que la Convención Constituyente puede actuar de una forma dependiendo de qué presidente sea electo. Y eso es bastante complicado. Lo que hemos visto es que la Convención... que haberlo resuelto antes de la elección. La Convención Constituyente dejó todos los temas de fondo para después de las elecciones. Cuando en primera vuelta perdió Boric, salió su vicepresidente, Jaime Baza, digamos, a hacer declaraciones bastante complicadas, digamos, a decir que él se iba a poner a disposición de una candidatura para evitar que ganaran los sectores no democráticos, y después tuvo que ser desmentido por la propia mesa. Yo creo que el tema de la Convención Constituyente es un tema muy complicado con lo que pueda pasar, porque ahí hay una forma muy partisana de estar llevando el trabajo constitucional, y eso se puede agudizar muy fuertemente dependiendo quién gane. Dependiendo del resultado del próximo domingo. Nuestro editor Daniel Labarca me está ordenando que vaya a comerciales, pero como Pía Mundaca es la única mujer, le voy a dar la palabra por última vez cortito antes del corte. No, es que me quedé pensando lo que señalaba Cristian respecto a la convención. La frase de Baza fue bastante inapropiada y yo quiero quedarme con la declaración oficial de la convención, que fue en una línea bien contraria a lo que el vicepresidente salió diciendo, y yo creo que hubiese contribuido a robustecer la declaración y no potenciar... Los instintos se dicen... Claro. Los instintos son claros, digamos. Otra cosa es que la arregles después. Solo estoy diciendo que para mí lo mejor que sucedió luego de la elección es la declaración oficial que saca la mesa de la convención, que toma distancia de los procesos electorales, que yo creo que así debería funcionar la convención. Y para no extenderme, la convención constituyente para mí es lo más importante que está pasando hoy día en nuestro país. No quiero restarle valor a esta elección presidencial, pero necesitamos un presidente de la República que respete, contribuya, que dé condiciones para que el proceso constituyente siga su curso. Yo creo que además las grandes transformaciones no van a estar aquí, porque además va a haber mucha implicancia de lo que aparezca en la nueva Constitución. Creo que pensión es un buen ejemplo de eso, y los principios de seguridad social. Con Pía Mundaca, Alfredo Ñoñán, Gonzalo Miller y Cristian Bofil. De los candidatos se va a poder saber quién tiene la necesidad de arriesgar más, a partir de las encuestas que por ahora sabemos son confidenciales. ¿Qué esperas del debate de mañana, Cristian? Bueno, mañana yo creo que es la última, el último hito que puede definir o no la elección, salvo alguna cosa que no se pueda, un imponderable. Creo que va a ser un debate duro, muy duro, y creo que se van a concentrar en minar la credibilidad del otro adversario. Yo creo que todo el tema está básicamente en quién es más creíble. Y ahí yo supongo que van a salir una serie de temas que están dando vuelta ahora, y creo que va a ser una pelea a matar o morir. Matar o morir. Alfredo Ñoñán, ¿cómo lo ves lo de mañana? No sé cómo va a ser mañana. Yo solamente desearía que el debate de mañana fuese un debate ojalá de altura. Sé que es un poco ingenuo lo que estoy diciendo, tengo perfecta conciencia. Esta ha sido la peor campaña que hemos tenido y que hemos vivido desde 1990, de eso no tengo ninguna duda. Una campaña realmente de un alto, de un bajo nivel de calidad programática, bajo nivel de calidad intelectual. Por lo tanto, si la alternativa es matar o morir, eso solamente augura un pésimo debate, que es precisamente lo que a mí, en lo personal, es lo que menos me interesa. Creo que es dañino ese tipo de debate. Son debates profundamente cínicos y egoístas, porque apuntan a la maximización del interés propio en completa indiferencia por lo que le pasa al resto, y el resto no solamente son los espectadores, son los chilenos. Ergo, yo espero que los dos candidatos lleguen el día de mañana tranquilos a debatir, a dialogar, a deliberar y a contenerse, especialmente en forma y tono. Es bien importante, porque uno empieza a lamentar estas cosas al día siguiente de las elecciones, porque siempre hay un día después. Ojalá fuera así, pero eso es lo que te dice a ti lo que va a pasar. Eso es lo que tú intuyes que va a pasar. Teóricamente no, pero todavía sigo confiando en la posibilidad de que dos personas que aspiran a ser presidente de Chile ofrezcan una imagen acorde con el cargo. Se comporten a la altura, dice. Que estén a la altura del cargo. ¿Qué piensa Gonzalo Miller de lo de mañana? Bueno, entre la expectativa y la realidad, tenemos esa duda. Es verdad, yo comparto con lo que dice Alfredo, esta es una campaña que ha sido
muy distinta a las anteriores, no porque no hayan existido ataques, siempre han existido ataques en las campañas, pero había un protagonismo de las cosas, lo que querían hacer. Cuando uno va revisando hacia atrás los presidentes, casi todo uno podría describir básicamente por qué fue elegido, cuál fue la gran promesa, por qué los chilenos confiaron para que tuviera un mandato. Hoy día eso está más difícil, pero la degradación tampoco vamos a responsabilizar ni a los candidatos ni a la campaña. La degradación política y del lenguaje político lleva años. La polarización es un fenómeno que lleva años. O sea, lo que estamos viendo ahora es que ya algo que quizá miramos para el lado, que se produce hace mucho rato en el Congreso. En el Congreso ya se produce, sobre todo en pero incluso en el anterior ya se estaba produciendo esta polarización y esta descalificación, donde lo relevante es descalificar al otro, no contraargumentar, no tener una posición distinta. Yo creo que eso va a ser parte del debate. A mí hay tres cosas que sí me gustaría que estuvieran presentes en el debate. Sobre todo para aquellos que esperan que vayan a votar muchos chilenos el día domingo 19 de diciembre. Primero, hay 600.000 chilenos que no tienen trabajo todavía post pandemia. 600.000. Entonces, cuando los candidatos andan mirando nichos pequeñitos, andan mirando y cómo hacerle, coqueteando con los extremos, yo le diría, mira, hay 600.000 chilenos que lo quieren escuchar, ¿cómo van a recuperar el empleo? Segundo, hay más de 3 millones de pobres. Todavía no tenemos una cifra tan exacta, pero tenemos claro que la pobreza post pandemia es más alta de la que había antes. Poco, por no decir casi nada, se dice en materia de pobreza en los programas o en los debates. Y resulta que hay 3 millones. Cuando después hacemos el análisis y uno dice, mira, hay un sesgo de clase en el voto. ¿Y por qué le llama tanto la atención el sesgo de clase si a la gente que vive en pobreza no le están hablando de la política? No le está diciendo nada, no le está invitando ni siquiera en una promesa, en una esperanza. Entonces puede decir, bueno, porque no se movilizan para votar. Bueno, háblele. Ahí tiene otra audiencia muy, muy relevante. Y lo tercero, yo creo que es un tema que ya es bastante transversal y que yo quiero creer en la postura que asume Gabriel Boric, que lo asume como un tema central. Más allá de que el tema de seguridad ciudadana no lo tuvo en su programa de primera vuelta, ni siquiera estaba, no había capítulo, pero sí lo incorporó como un capítulo en la segunda vuelta. Y hay un cambio en él. Hay una coincidencia que en materia de seguridad, y no estoy hablando solamente de lo que pasa en la Araucanía o lo que pasa en los delitos más graves de terrorismo o de narcotráfico, en general estamos viendo una sociedad que está cansada de la delincuencia, cansada, agotada, limitada en su oportunidad, limitada en su calidad de vida por la delincuencia. Y yo a mí me gustaría que se hablara en serio en esa materia también en el debate. Pía Mundaca, ¿qué piensas? A ver, yo creo que las expectativas están más bien bajas de cómo va a ser el debate, pero también quiero declarar, al igual que Alfredo, cómo me gustaría que fuera. Espero que podamos tener un debate con altura de miras y creo que en esto, primero no podemos olvidar que después de las elecciones hay un país que se tiene que seguir construyendo. Hay que ser muy responsable de la manera en la que se afronta esta elección, porque no todo vale y porque al día siguiente hay que gobernar un país, seguir enfrentando los múltiples desafíos, varios de los que mencionaba Gonzalo, la convención. Hay un ambiente que hay que ir consolidando, sanando, entre otras cosas. Y lo segundo es que creo que en el debate del lunes es muy importante tanto el fondo como la forma. Y en esto me refiero a que es importante las propuestas que señalen, los contenidos, las clarificaciones de temas que ha costado mucho entender dentro de las campañas de cada uno de los candidatos, pero también va a decir mucho la manera en la cual afronten la diferencia. En tiempos donde estamos viviendo hartas tensiones políticas, yo creo que es importante reconocer en quién va a ser el nuevo presidente de Chile, capacidad de diálogo, de reconocer diferencias, de no caer en dinámicas violentas. Aquello no es política pública, pero puede viabilizar el desafío de políticas públicas que tenemos durante el próximo periodo. Cristian, ¿qué hacer? Porque no a los dos les conviene la alta tensión, el choque, la pelea en el debate de mañana. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo lo tendrían que administrar los candidatos? No, cuando yo digo que este debate es de matar o morir, porque yo creo que no va a haber otro hito tan importante como para mover la aguja como es el último debate. Además, en esta elección los debates han sido tremendamente importantes, han hecho un daño bastante irreparable a dos candidatos importantes. Estoy hablando de Jadwe y estoy hablando de Sichel, aunque lo de Sichel también, el tema del cuarto retiro, tuvo harta fuerza, pero no hay que olvidarse que él empieza a erosionarse y empiezan las deserciones en Chile Vamos después de su primer debate. Me voy a repetir, pero cuando uno dice que es la credibilidad de cada candidato lo que está en juego, al final lo que tú tienes que hacer es minar la credibilidad del adversario.
por convicción o por lo que sea, pues tienes que minar la credibilidad del adversario. Eso lo puedes hacer de forma hábil, inteligente, diplomática o, en fin, el tema de la forma, pero al final, tanto los programas, tanto lo que representa cada uno, está tan claro que lo que tú tienes que hacer básicamente es decir, mire, yo soy más creíble que este señor respecto de lo que estoy diciendo. Yo creo que eso es lo más importante en un debate, y eso va a pasar mañana. Alfredo. Sí, mira, si la pregunta es si lo que está en juego aquí es la credibilidad, hay dos maneras de hacerlo, creo yo. O destruyendo la credibilidad del otro, a partir de una lógica de polarización de la oferta, porque Chile, siempre lo he dicho, insisto en esto, Chile no está polarizado. Tanto así que tenemos la mitad de los chilenos que no están votando. Digamos. Por lo tanto, eso no me habla a mí de un país polarizado. Aquí hay gente que es muy indiferente a lo que está ocurriendo, que no está siendo tocada por esta oferta. Por lo tanto, primera alternativa, basada en una lógica de la credibilidad, destruyo la credibilidad del otro. Y las consecuencias se pagan después y después vemos cómo se gobierna, porque esto trae consecuencias. Depende de la forma que lo hagas, ¿eh? Sí, no, es que ese es el punto. Porque destruir credibilidad supone mínimos de violencia simbólica en el lenguaje. Es inevitable, si no, esta cuestión, sobre todo si tú te estás jugando una carta en el único momento que queda, que es este, el del día de mañana. La otra alternativa es empezar a habitar el cargo, apropiándoselo, prefigurando cómo lo vas a usar. Y para eso tú utilizas otro tipo de lenguaje. Te relacionas con tu adversario natural de otra manera, en donde tú vas moldeando el cargo. Desde mi punto de vista, no descarto que esta segunda variante impere. ¿Por qué? Porque a estas alturas ya estamos a una semana de que comience el día después. Claro. El día después. Porque aquí hay mucha adrenalina. Momento, digamos, exacto. Claro. Aquí hay mucha adrenalina. El problema comienza el 20 de diciembre, 22 de diciembre. Un paréntesis rápido, ¿eh? Nosotros tuvimos el viernes un debate. Y lo que pasó el viernes, fue muy duro. A mi modo de ver, es un anticipo de lo que puede pasar el lunes. Por lo tanto, no veo razones, más allá de estar de acuerdo contigo que lo ideal sería otra cosa, no veo razones para esperar otra cosa. Y el viernes fue un debate duro, súper duro. Gonzalo. Sí, no, más allá que el del viernes fue un debate duro, también los debates son oportunidades no solo para la credibilidad, que es verdad, la credibilidad de cada uno de ellos va a estar en juego, sino para la actitud que tiene, el carácter que demuestra, ¿no? Porque finalmente hay momentos difíciles, si uno va a ser presidente de Chile, pasa por momentos muy duros, muy difíciles de tomar decisiones, ¿no? Y la gente está atenta también a eso, al carácter. Frente a una pregunta compleja, frente a un error, ¿no? O frente a un ataque del adversario. En eso perder la calma es una muestra de no, claro, o sea, perder la calma o el temple frente a una situación, obviamente que le hace daño a ese candidato. ¿Por qué? Porque lo pone en una situación de duda. Ahora, aquellos que creen que esta es la última oportunidad, yo le quiero poner un pequeño matiz a eso. Porque más allá de quién gane la elección, yo no tengo ninguna duda de que por lo parejo que están llegando al momento de la elección, finalmente ambos candidatos se van a seguir enfrentando mucho más allá de lo que va a ser la elección. Sea José Antonio Kast el próximo presidente de Chile, Gabriel Boric va a tener un rol como líder de la oposición, yo no tengo ninguna duda de eso. Sobre todo por lo que ya ha transitado. Y en el caso contrario, ¿no es cierto? También, o sea, José Antonio Kast, si pierde la elección, va a transformarse en un liderazgo, si es una elección estrecha, en un liderazgo muy presente. Entonces estos encuentros Boric-Kast tan lejos de terminar el lunes o ser zanjados por la elección. Tía Mundaca. Sí, sumar que además por las cifras que uno ha podido ir viendo en esta elección, además de la abstención que señalaba Alfredo, el porcentaje indeciso en esta pasada ha sido bien alta en las previas a los días electorales. Y por eso también yo creo que vamos a tener un debate relevante mañana, pero también se vienen días que pueden ser cruciales para una elección que nadie tiene las grandes mayorías, que si bien se sabe que muchas personas eligen su candidato a último momento, ese porcentaje aquí ha ido aumentando y por lo mismo el desempeño y el performance de cada uno va a ser crucial hasta antes de la papeleta. Les voy a dejar plantear una pregunta para la vuelta de la pausa, un pronóstico, pero no de quién va a ganar. Participación electoral de la segunda vuelta, a ver si lo contestamos al regreso con Alfredo Yoñán, con Pía Mundaca, con Gonzalo Miller y con Cristian Bofil. Hacemos última ronda, muy rápido, los dejé planteado. La participación electoral de segunda vuelta, Gonzalo Miller, ¿qué piensas?
Yo creo que primero, creo que va a subir la participación, va a votar más gente. Y sobre todo porque ya hay un elector que lo vimos con mucha claridad el 2017, a pesar de que cuando uno ahora puede revisar, gracias al CERVEL, ¿no? los méritos a Alfredo, puede revisar la entrada y salida de electores. Cada vez más las elecciones se explican por eso. Gente que deja de votar y gente que entra a votar. Hay un elector que es solo un elector de segundas vueltas y que dejó a casi todas las encuestas pagando, y a todos nosotros también, que esperábamos en 2017 una elección estrecha, con una ventaja estrecha a favor de Sebastián Piñera, y terminó produciéndose los 10 puntos de ventaja. Gente que se guarda para cosas importantes. Para eso. Y no son pocos, son muchos los que van a entrar a votar solo para segunda vuelta, y que normalmente, además, para el mundo de las encuestas les cuesta mucho entrar, porque es un elector que no, es muy poco politizado, no contesta mucho. Pía Mutaca. Yo creo que hay que estar atenta también a cómo va a ser la participación electoral región metropolitana versus región, el resto del país, sobre todo porque en la primera vuelta hubo resultados bien disímiles, y porque además hay algunas regiones, sobre todo las del norte grande de Chile, que han mostrado disminuciones constantes en la participación electoral, lugares donde además Franco Parisi resultó siendo el candidato más competitivo, así que yo creo que eso va a ser un factor relevante el próximo domingo. Cristian Bofill. Yo estoy de acuerdo con lo anterior, creo que el factor generacional también va a ser muy importante. Creo que obviamente la mayoría de los electores de Boric son menores de 35 años, dependiendo cuánta gente mayor vaya a votar o no, yo creo que eso va a ser importante. Y lo segundo es que el tema, si Parisi es capaz de llevar a sus electores, digamos, a sufragar en casa, que a esta altura parece bastante claro que ellos tienen algún tipo de acuerdo, pero eso es muy dudoso. Nunca el traspaso de votos es una cosa que nadie puede asegurar, pero creo que eso es un tema importante. Alfredo Yeño. Mira, es imposible prever exactamente la tasa de participación, eso lo sabemos todos, por lo tanto, pero la historia enseña algo, porque eventualmente puede votar el mismo volumen en números netos en la segunda vuelta que en la primera, lo que no quiere decir que la composición interna del electorado no se haya modificado. Y de ese mismo. Exactamente, y quiero retomar lo que decía, la pista que entregaba Gonzalo. Sepan ustedes que para la primera vuelta de la elección, entre la primera y la segunda vuelta de 2017, se retiraron de votar de la segunda vuelta y habiendo votado en la primera, algo así como 1,2 millones de personas. Y entraron a votar, sin haber votado en primera vuelta, 1,3 millones de personas. En total, el 58% de los electores, esto es bien importante, 58% de los electores votó, ya sea en primera vuelta únicamente, en segunda vuelta únicamente o en ambas vueltas. 58%. Es decir, tampoco estamos en presencia de un abstencionismo de una magnitud que creemos que es. Esto es mucho más complicado, porque aquí hay una complejidad interna al grupo votante que no se mueve el mismo modo entre primera y segunda vuelta. El próximo domingo, con Alfredo no, porque va a estar en sus labores del CERVEL, pero con Pía Mundaca, con Gonzalo Mira y con Cristian Bofill, vamos a estar analizando los resultados, contando los votos en la transmisión de Tú Decides del 13 y de Tele 13 Radio, por cierto.